un senador o senadora más de la comisión, ahí abrimos formalmente la sesión, pero para no hacer más, esperar más a nuestros invitados, invitadas, saludamos. eh, ¿A quién tenemos hoy día, Jimena, en la cuenta? Que veo harta gente mí. con... Está la señora Macarena Vargas, académica de la Universidad de Diego Portales, Acá. y, sí, y también el abogado constitucionalista y doctor en Derecho de la Universidad de Oxford, señor José Manuel Díaz de Valdés. Él está con problemas para poder ingresar, así que está, ahí ingresó, así que estamos con nuestros dos invitados, porque se excusaron de participar la doctora Lidia Casas y el académico de la Universidad de Chile es don Salvador Millaleo. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Entonces, a la profesora Macarena Vargas, profesor Muchas gracias. Díaz de Valdés, por saludarlos. También a la subsecretaria Lorena Recabarren, a Paula Molina del Ejecutivo, Bernardita Vega, eh, y bueno, estaba el senador Iván Moreira. Entonces, vamos a comenzar en comité. Eh, le ofrecemos la palabra, en primer lugar, a la profesora Macarena Vargas. No sé si necesita compartir pantalla o no es necesario. Bien, No es necesario. se tome unos 20 minutos tranquilamente, porque además tenemos hoy día menos invitados. Invitado. Claro, a última hora se excusaron, entonces tenemos un poquito más de tiempo. Y agradecer también la disposición por conectarse a partir de las 4 de la tarde, porque teníamos una sesión especial que se alargó por el tema pymes. Entonces le ofrecemos la palabra a la profesora Macarena Vargas. Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. Me han pedido que participe en esta comisión para exponer brevemente sobre el proyecto de ley que modifica y fortalece la ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación. Mi participación, dada mi experiencia y disciplina a la que yo me dedico, que es el derecho procesal, se va a centrar en dos aspectos muy específicos. Uno refería a la distribución del peso de la prueba entre los litigantes y en segundo lugar, esta propuesta de incorporar una indemnización de perjuicios si se acoge la demanda eh, por parte del tribunal. Y respecto al primer punto, donde voy a tomarme un poco más de tiempo, porque yo creo que aquí hay varios elementos interesantes para discutir, dice relación con una de las instituciones más importantes tal vez de un sistema procesal, que es la carga de la prueba, que responde a una cuestión muy simple que es quién debe probar en un juicio y cómo se distribuye el peso de la prueba entre los litigantes. En nuestro sistema procesal civil rige una regla o un principio desde hace muchos años que está en el Código Civil, o sea, de 1853, que es el artículo 1698 que establece que quien alega debe probar. Y la doctrina y la jurisprudencia nacional lo han entendido como que ambas partes deben probar, tanto el demandante como el demandado. El demandante o el actor probará los hechos constitutivos y el demandado probará los hechos extintivos, impeditivos o excluyentes. Hasta ahí no habría ningún problema, la regla es simple, ¿no es cierto? Todos podríamos entender en qué caso se aplica para una parte y para la otra. El problema surge, o los problemas surgen cuando esta actividad probatoria de las partes es nula o es insuficiente. Y entonces sucede que el juez recibe información incompleta o no es de calidad o definitivamente no hay prueba. Y entonces que el problema entonces es grande, ¿no? Porque el juez, pese a que no hay prueba, debe fallar igual. Debe dictar sentencia, no puede eximirse de fallar por el hecho de que las partes no hayan probado. Y eso en la práctica conduce que en muchos casos, cuando es el demandante que no ha probado, como por ejemplo en un juicio de discriminación, ¿no es cierto?, la persona que ha sufrido este acto discriminatorio que no puede probar o probó en forma insuficiente, es que el juez debe rechazar esa demanda. Y el problema está en que eso puede suceder aun cuando esa persona tuviera mérito legal o su pretensión estuviera amparada por el derecho. Entonces, precisamente en ese escenario donde se discuten las reglas de la carga de la prueba, porque en el fondo al final del día lo que estas reglas hacen es distribuir la prueba, el sacrificio de quién o a quién perjudica la falta de prueba. Y perjudica la falta de prueba en este caso al actor que no pudo probar sus dichos. Y entonces, frente a este problema, que no es un problema solo chileno, ¿no?, ni latinoamericano, sino que se puede ver en distintos sistemas procesales,
a pesar de que se reconoce la misma regla del onus probandi, que decimos quien alega debe probar, estos sistemas han incorporado excepciones, modificaciones o adecuaciones a esta regla general tan estricta. Y las razones para incorporar esas excepciones o adecuaciones están dadas por 3 argumentos, que muy brevemente son la debilidad probatoria que tiene una parte frente a la otra, es decir, esa parte tiene serias dificultades para probar sus afirmaciones y entonces estaría en una posición de desventaja. El segundo argumento es que se apoyan en la facilidad de la prueba, es decir, una de las partes tiene la posibilidad de proporcionar la prueba, ya sea porque está en su poder o tiene más posibilidades de conseguirla. Y la tercera, o el tercer nivel de argumento estaría dado por el hecho de que es necesario equilibrar los poderes al interior del proceso, porque las partes, pese a que sabemos que ambas concurren con abogados por regla general en un juicio civil, tienen diferencias en sus capacidades. Los litigantes también, ¿no es cierto?, en algunos casos se produce algún cierto desbalance o desequilibrio en su capacidad de defensa. Entonces, cualquiera sea la justificación que le demos a la necesidad de incorporar alguna excepción o alguna norma adecuatoria a la carga probatoria, lo importante es tener presente que el objetivo es uno, el objetivo es buscar, ¿no es cierto?, o sea, evitar, perdón, que alguna de las partes, siendo titular de un derecho, o sea, estando amparada su pretensión por el sistema o por el ordenamiento jurídico, sea derrotada en juicio. ¿Por qué? Porque no pudo probar la veracidad de sus afirmaciones. Como dice un profesor colombiano, Jairo Parra, lo que está detrás de estas reglas cuando se introducen en un sistema procesal es hay razones de equidad, ¿no? El legislador introduce estas reglas especiales porque quiere corregir el desequilibrio que resulta del mayor o menor acceso a las pruebas que tiene una parte y la desigualdad de poder que puede haber al interior del proceso, como ya dije, por las diferentes capacidades que tienen los litigantes. Ahora, una pregunta que surge habitualmente frente a esto es si estas modificaciones a la regla general, estas adecuaciones, invierten o alteran la carga de la prueba. Yo sé que esto es una discusión media, ¿no?, para los procesalistas y los abogados que nos gustan estos temas, pero es importante contar brevemente aquí porque en estricto rigor estas reglas no alteran y no invierten la carga de la prueba, porque invertir la carga de la prueba supondría liberar a una parte de probar y hacer recaer el peso de toda la prueba en la otra, o sea, dejar, ¿no es cierto?, modificar en un 100% estas reglas generales. Esto no es así, estas modificaciones, estas adecuaciones, como he venido explicando por la razón. ¿Sí? Discúlpeme que le interrumpa solo 30 segundos para Dígame. formalmente la sesión, pero sí, ingresó el senador Kass, entonces tenemos quórum, en nombre de la parte, abre formalmente la sesión y después al terminar su presentación ahí vamos a dar la cuenta y se va a leer la cuenta. Solo esa interrupción, disculpe. No se preocupe. Entonces, la pregunta que yo estaba planteando es si estas reglas realmente invertían o alteraban la carga de la prueba, en el sentido, como decía, de liberar a una parte de probar y poner sobre los hombros de la otra todo el peso de la prueba. Bueno, hay que despejar esa discusión y sostener claramente que eso no es así, porque no es que estemos liberando a una parte y exonerándola, ¿no?, de probar y recargando a la otra de hacerlo, sino que estas reglas lo que hacen es atenuar o morigerar, o si quieren podemos decir alivianar la regla general del onus probandi, y en los casos en que la imposibilidad de probar pueda contribuir, ¿no es cierto?, a esta situación de que se falle rechazando una acción que podría tener un mérito para haberla acogido. Montero Aroca, un profesor español muy reconocido, dice estas reglas de adecuación son como supuestos de acomodación, ¿no es cierto? Acomodamos la regla general a situaciones que ameritan utilizar un criterio de flexibilidad o de facilidad probatoria. Son reglas especiales que crea el legislador entonces para este tipo de situaciones. Y entonces la pregunta que surge ahora es ¿cómo puedo hacer esto, no? ¿Cómo puede el legislador atenuar esta regla tradicional del onus probandi y qué mecanismos existen? Existen principalmente 2 mecanismos. Uno son los indicios, la prueba indiciaria, que es lo que se propone en este proyecto, y otra figura que a lo mejor algunos la han escuchado es la carga probatoria dinámica o el principio de la facilidad probatoria. El primero, la prueba indiciaria, es una prueba que estudiamos todos los que somos abogados acá, yo sé que hay varios,
como una prueba indirecta, ¿no? Una prueba circunstancial que no versa sobre exactamente el motivo principal o el hecho principal del pleito, sino que versa sobre hechos o circunstancias que podría generar, y esto es lo importante, que podría generar en el juez una sospecha razonable de que la conducta denunciada, en este caso un acto discriminatorio, se ha producido. Por eso incluso se habla de un, comillas, principio de prueba. O sea, hay indicios, hay hechos, hay circunstancias que no prueban inmediatamente o en forma directa los hechos denunciados, pero sí que sirven de base para poder probarlos en función de otros elementos y de la otra prueba que se rinda. En este caso no hay una inversión de la carga de la prueba o alteración de la carga de la prueba, porque lo que estamos haciendo es que una parte debe probar, ¿no? El actor debe probar los indicios, debe probar que ocurrió cierto hecho, que no es el directamente que atañe al juicio, pero que sí nos permite, como digo, poder llegar a probarlo. Y lo que sucede es que se desplaza, así como que se mueve, se traslada la carga de probar que la acción o la omisión o la decisión tomada por la contraparte es justificada y es razonable. Por lo tanto, como opera, ustedes lo conocen bien, ¿no es cierto?, en el artículo 493 del Código del Trabajo para el procedimiento de tutela de derechos fundamentales, lo que sucede es que entonces que el denunciado frente a uno de estos juicios tiene que explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y su proporcionalidad. Por lo tanto, el actor, puestos ahora en el escenario de un acto discriminatorio, debe probar el indicio, y el que cometió ese acto discriminatorio o el denunciado o demandado debe justificar las razones de por qué llevó adelante esos hechos o esas omisiones. Esa es una de las vías. La segunda vía es el principio de facilidad probatoria, o lo que se denomina también como cargas probatorias dinámicas o carga dinámica de la prueba, que es una institución procesal que pone ahora en los hombros del juez, que eso es lo novedoso, la decisión de la distribución del peso de la prueba entre las partes. Y eso lo hace conforme a dos criterios: el criterio de disponibilidad, o sea, qué parte dispone de la prueba, o el criterio de facilidad, quién puede acceder de mejor manera, más rápido, quién puede conseguir esa prueba. Y esta institución se fundamenta, además de los tres argumentos que mencioné antes, algunos autores, el profesor Augusto Morelo, argentino, sostiene que se fundamenta en el deber de colaboración de las partes con el proceso, con el sistema judicial, no con la contraparte, porque uno diría, bueno, es probable que no quiera colaborar con la contraparte, pero sí contra una pronta y justa administración de justicia. Y él lo grafica, este planteamiento del deber de colaboración de las partes con el proceso, con una frase que me parece muy elocuente, que habla de la visión solidarista de la carga de la prueba. O sea, aquí todos contribuimos a que el sistema pueda fallar en forma razonable y justa. Y entonces, la parte que se encuentra en mejores condiciones de aportar la prueba, debe aportarla. Eso sería, ¿no? Esa sería como la consecuencia. Y en este caso será el juez el que decida, no la ley, sino que el juez o jueza quien decida qué parte es la que está en esas condiciones y debe aportar la prueba. Este mecanismo en nuestro país suena todavía tal vez un poco ajeno, pero se encuentra recogido en varias legislaciones iberoamericanas, en España, en Argentina, en Colombia. Y en Chile, nosotros tuvimos en el proyecto de reforma del nuevo Código Procesal Civil, ¿no?, del año 2012, estuvo incorporada una norma que incluía las cargas probatorias dinámicas, o sea, incluía esta institución en que el juez decidía y distribuía el peso de la prueba entre los litigantes en virtud de estos dos criterios. Y en ese momento el mensaje presidencial, este es un proyecto que ingresó durante el primer mandato del presidente Piñera, el mensaje presidencial sostenía precisamente los argumentos que hemos conversado aquí, que este proyecto o esta institución busca corregir eventuales desigualdades entre las partes, asegurando de este modo los principios de justicia, cooperación y buena fe procesal. Lamentablemente esta norma durante la tramitación parlamentaria se eliminó, así que por ahora no está contenida en el proyecto, y también sabemos que ese proyecto lamentablemente ha sido postergado hace unas semanas atrás. Pero esta institución existe hoy día en nuestra legislación.
es algo que es novedoso y tal vez todavía no muy conocido. Se incorporó en la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor, una modificación que se hizo el año 2018, en la Ley 21.081, y allí se establece una norma que es idéntica, esto es muy llamativo, idéntica a la que contenía el proyecto de reforma procesal civil. Y entonces se establece que el tribunal podrá distribuir la carga de la prueba conforme a la disponibilidad y facilidad probatoria que posea cada una de las partes del litigio, lo que comunicará a ellas para que asuman las consecuencias que le puede generar la ausencia o insuficiencia del material probatorio que hayan debido aportar y el no rendir la prueba correspondiente de que dispongan. En su momento, esta incorporación a la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor tuvo su origen en una indicación del Ejecutivo, y es importante señalar que la Corte Suprema, en su informe respecto a esta ley, sostuvo que de esta indicación le parecía sensata, esa es la palabra que usa, sensata, la incorporación de esta institución, pues logra la igualdad dentro del proceso, sobre todo, y aquí estoy leyendo textual, sobre todo en contexto en que el acceso a la información resulta inequitativa para las partes. Entonces, en este caso estamos frente a una decisión que le corresponde, ¿no es cierto?, al legislador, de establecer o no reglas especiales de la carga de la prueba en esta línea de supuestos de acomodación. Y déjeme decirle que desde luego esta es una decisión política, ¿no? Es una decisión que toma el legislador de definir frente a un tipo de asunto como el que estamos discutiendo, ¿no? Los actos discriminatorios, si le parece necesario modificar la regla general y introducir estas excepciones, ya sea por razones de debilidad probatoria de una de las partes, ya sea por facilidad probatoria de la otra, o por las diferencias que se pueden observar en las capacidades de los litigantes. Desde esta perspectiva, estas reglas especiales lo que hacen es que nos comunican a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país de cuánto margen de debilidad probatoria o de desequilibrio de poder entre las partes es tolerable en un juicio sin que ello perjudique las posibilidades de una decisión razonable. O sea, que existe este margen, ¿no es cierto?, en que el juez, ya sea por la vía de la carga probatoria dinámica o el legislador por la vía de la prueba indiciaria, maneje, ¿no?, y establezca estos supuestos de acomodación. Solo para terminar, en este aspecto, el profesor Díaz de Valdés, que va a participar más adelante, junto con el profesor Fernando Muñoz León, han escrito y investigado sobre la aplicación de la ley Zamudio, ¿no es cierto?, y cómo ha sido el desarrollo jurisprudencial. Y ambos profesores dan cuenta que la prueba, esto que estamos conversando, es uno de los aspectos más problemáticos de los juicios de discriminación. Hay dos grandes problemas. Uno es que la dificultad reside en la acreditación del hecho discriminatorio, porque en ocasiones se trata, como uno de ellos dice, solo de dichos, no solo de algunas expresiones que se dicen en un contexto en que no queda registro o no hay cómo luego reproducirla. Entonces, aquí vemos claramente una situación en que el actor va a carecer de los medios probatorios adecuados, probablemente para poder acreditar más tarde su acción. Y además, un segundo problema que ellos observan es que hay una alta exigencia por parte de los tribunales hacia los denunciantes, hacia los actores, requiriéndole un alto nivel de acuciosidad y de precisión en sus pruebas. Y ellos dan cuenta, tal vez el profesor más adelante va a explicar algunos casos, ¿no es cierto?, en que el tribunal exige bastante más de lo que debería para que la parte demandante acredite sus afirmaciones. Y lo que ha sucedido como consecuencia de ello, que me imagino ustedes lo han escuchado de varias intervenciones y invitados que han tenido en esta comisión, es que los tribunales rechazan un gran número de casos precisamente porque no se pueden acreditar suficientemente los hechos que alega el demandante. Por lo tanto, a mi juicio, en este tipo de situaciones, dadas las dificultades probatorias que tiene este tipo de actos de discriminación, es necesario incorporar excepciones o modificaciones o adecuaciones, eso sin lugar a dudas. Esto parece una cuestión, al menos
para quienes nos dedicamos a esta área, en que cuando se observan estos supuestos no parece necesario que el legislador actúe y pueda introducir estas modificaciones. Y de las dos alternativas analizadas, si se me permite, me parece que resulta más razonable la de la prueba indiciaria hoy día en nuestro sistema, porque ya existe desde antaño, pero hoy día existe en la legislación laboral y se está aplicando, y por lo tanto hay una experiencia, hay un recorrido, hay jurisprudencia en nuestro sistema procesal, aunque sea en otra judicatura, porque la judicatura laboral, y estos casos los conoce la judicatura civil, pero ya hay un sustrato cultural que apoya y que ayudaría a que los jueces civiles pudieran aplicar este mecanismo. Me parece que eso podría facilitar la instalación de este tipo de mecanismo de adecuación o de atenuación de la carga probatoria, de la regla, perdón, de la carga de la prueba. Eso respecto al primer punto, y solo 2 segundos para referirme al segundo punto, que dice relación con la posibilidad de establecer una indemnización de perjuicios a la persona afectada si es que el acto de discriminación es declarado por el tribunal. Me parece que la propuesta que se está haciendo y que se está estudiando ¿no es cierto?, a través de este proyecto, es coherente, es completamente coherente con el actual artículo 12 de la ley Zamudio, que establece que si el juez o jueza declara que ha existido discriminación arbitraria, además de dejar sin efecto el acto discriminatorio y disponer que no se reitere o que no se realice, perdón, o que se realice el acto emitido, dice la ley, podrá también, y esa palabra es la que no importa, el también, podrá también adoptar las demás providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Aquí entonces hay una cláusula abierta para que el tribunal pueda incorporar otras medidas que considere que son adecuadas para reparar. Y aquí viene una noción que me parece muy clave, reparar el daño que ha sufrido la persona que ha sido víctima de este acto discriminatorio. Yo uso la expresión reparar el daño porque esta es una expresión que está recogida en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ha acuñado una noción que es muy relevante, que es la de la reparación integral. La Corte ha reconocido desde el año 98 en adelante que la reparación debe entenderse en un sentido amplio, en un sentido genérico, no solamente como un tipo de acto o de medida que pueda tomar, en este caso, un Estado, ¿no? Ante la Corte Interamericana sabemos que se demandan los Estados. Por ejemplo, en el caso Garrido versus Argentina, que es el primero donde aparece esta noción, dice que hay varios modos de reparar el daño. Por ejemplo, la restitución de ciertos derechos, un tratamiento médico, la obligación del Estado de anular una medida, la devolución de la honra, la dignidad quitadas ilegítimamente, el pago de una indemnización o medidas de no repetición. Entonces me parece que esta propuesta del establecimiento de la indemnización, primero, es completamente coherente con el texto legal actual, o sea, no se estaría modificando nada, ni rompiendo una lógica que ya existe, ¿no? Sino que reforzando la posibilidad de que se establezca esta indemnización, y además ello es coherente y dialoga con la jurisprudencia internacional de los derechos humanos, en que el concepto de reparación, sobre todo en este tipo de actos de discriminación, debe ser considerado, como dije, en forma genérica, y se podría entonces por esta vía incorporar, aunque no se diga tal vez expresamente, pero incorporar la noción de reparación integral del daño, que creo que sería una medida también equilibrada en estos casos. Sin más, les agradezco muchísimo su atención, espero haber sido clara y bueno, entiendo que hay un espacio para preguntas más adelante, así que quedo disponible para eso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesora Macarena Vargas. Si la idea es al final de las presentaciones poder recoger preguntas, comentarios, también un diálogo con el Ejecutivo. Perfecto. A continuación le ofrecemos la palabra al profesor José Manuel Díaz de Valdés, gusto en saludarlo. Y también lo mismo, tiene 20 minutos tranquilamente para referirse al proyecto de ley. No sé si necesita compartir pantalla o algo. No, a ver. Ahí, ¿se escucha?
Ahí se escucha muy bien. Ya, gracias, señor presidente. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación a exponer. No sé quién habrá propuesto mi nombre, pero agradecido porque llevo hartos años trabajando en este tema. Y quisiera también felicitar a los señores senadores por tomarlo, digamos, y tratar de mejorar una ley que francamente ha sido desde el día 1 bien insuficiente. Así que apoyar con mucha energía esa intención de mejorar lo que hay. Ahora, yo hablo bien rápido, discúlpenme, y tengo mucho que decir, así que voy a intentar ser lo más claro posible. En primer lugar, quisiera decir que entiendo que se me invitó a mejorar el proyecto, así que no voy a hacer loas al proyecto, voy a hacer crítica, con todo respeto a los señores senadores y a sus equipos. Y básicamente quiero partir por críticas a lo que hay en el proyecto, pero también quiero dar un espacio de crítica a lo que no hay, y quizás es más importante aún que lo que hay hoy día. Respecto a lo que hay, a ver, quizás una crítica general es de enfoque. Cuando se hizo la ley Zamudio, la verdad es que nosotros quedamos inmediatamente atrás respecto a lo que el mundo estaba haciendo en materia de antidiscriminación. Y siento que ahora estamos haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque el foco está en la litigación. Y si bien es muy importante mejorar lo que hay como acción especial, la verdad es que la discriminación se pelea no solo con litigación. La ley tiene otros instrumentos para luchar exitosamente contra la discriminación. Y yo creo que eso es quizás lo que más falta en esta ley, ampliar, ¿cierto?, la perspectiva y ampliar un poco lo que el legislador puede hacer. Dicho eso, en forma general, voy a los temas más precisos. Voy en orden según lo que establece el proyecto. El tema de la preferencia. Ustedes en el proyecto, ¿cierto?, quieren incorporar la palabra preferencia. Es un tema secundario quizás, pero para ser bien estricto, digamos, los términos, la verdad es que toda distinción que no tenga justificación suficiente discriminatoria, sea que sea un buen trato o un mal trato. Entonces, la verdad es que quizá por precisión se podría meter la palabra preferencia, pero la verdad es que está un poco de más, y para ser bien estricto en el lenguaje, eso en derecho constitucional chileno se llama privilegio. Cuando yo doy a alguien un beneficio sin una razón suficiente, eso es un privilegio. Esa terminología viene de la Revolución Francesa y está en la 19 número 2 de la Constitución. Creo que si se quiere mantener, me iría por ese lenguaje. En segundo lugar, y esto ya es más importante, se propone, ¿cierto?, terminar con este problema de la ley, y es que la no discriminación no sería autónoma. Es decir, para poder para que haya discriminación arbitraria en la ley actual, no solo tengo que causar una discriminación, sino que esa discriminación además tiene que producir la afectación de otro derecho fundamental. Y hay varios jueces, ¿cierto?, que han seguido esa línea. Y me parece muy bien lo que hace el proyecto de intentar terminar con esto, es decir, que la no discriminación en sí sea, ¿cierto?, suficiente para poder accionar. El problema es que la solución que se propone a mí me parece que no es la mejor, porque lo que se hace, ¿cierto?, es cambiar una I por una O, y parece muy simple, pero la verdad es que si ustedes leen bien ese articulado, quedan dos hipótesis de discriminación. La discriminación propiamente tal, arbitraria, ¿cierto?, tratar a una persona diferente sin razón suficiente, y segundo, que una segunda hipótesis un poco extraña, que es causar, hacer un trato diferente que afecta a derechos fundamentales. Esa segunda hipótesis le falta el corazón de la discriminación, que es justamente la falta de racionalidad o justificación. Entonces, la verdad es que no queda bien. A mí me parece que lo que se debería hacer, si se quiere realmente dar autonomía, es eliminar la segunda parte. Porque esa segunda parte apareció ahí como una especie de compromiso, se intentó, ¿cierto?, utilizar el lenguaje propio del recurso de protección, pero la verdad es que aquí más bien confunde. Entonces, mi sugerencia sería eliminar de frente esa segunda parte para darle autonomía a la no discriminación como derecho opcional en sí. En tercer lugar, en términos de las categorías sospechosas, quizá esta es la parte más complicada doctrinalmente hablando. Las categorías sospechosas, ¿cierto?, hoy día no se entiende bien la ley. La doctrina ha dicho que hay hasta 5 formas de entender las categorías sospechosas en el articulado actual. Y la verdad es que la solución que se está proponiendo es cambiar la expresión en particular por en especial. Y honestamente son sinónimos, o sea, dice lo mismo en particular que en especial. Entonces, si se quiere solucionar algún problema con esto, la verdad es que no se está haciendo. Quedan las 5 alternativas de interpretación abiertas de la misma manera que antes. Entonces, con todo respeto a los señores senadores, yo esa solución encuentro que no está realmente ayudando. Ahora, yo creo que aquí hay un tema de claridad conceptual, insisto. La categoría sospechosa de alguna forma no permite mezclar tanta cosa como está hoy día en la ley. ¿A qué voy con esto? Las categorías sospechosas nacen en Estados Unidos unido al tema raza. Es decir, se le quiso decir a los jueces, si usted ve la raza en una norma como una causal de distinción en el trato a las personas, sospeche
De ahí viene el concepto sospechosa. Sospeche. ¿Y qué debe sospechar el juez? Que se está frente a una discriminación arbitraria. No es una prueba de discriminación arbitraria, es una sospecha. Por tanto, lo que debe hacer el juez, ¿cierto?, es ver si hay pruebas, pero se le está exigiendo un alto nivel de convencimiento de que ahí no hay una discriminación sospechosa. Pues bien, eso funciona bien cuando se usa para pocas categorías, como el derecho americano, que se usa para la raza. Así. En Europa, ¿cierto?, tiene un sistema distinto. Europa tiene discriminación y las leyes antidiscriminatorias generalmente van por categorías, sexo, raza, etc. No tiene lo general como nosotros, que buscamos, gracias al 19 número 2 de la Constitución, prohibir toda discriminación arbitraria. Si yo mezclo este modelo chileno que prohíbe todo tipo de discriminación arbitraria con las categorías sospechosas y le agrego un tercer elemento, que es la igualdad de derechos, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que creo estos tremendos listados de yo no puedo discriminar en razón de sexo, raza, y suena muy bien, ¿cierto? Que yo agregue ciertos conceptos, hay categorías, raza, y ahora, digamos, se está agregando además cualquier condición social. Pero eso no conversa con la categoría sospechosa, porque la categoría sospechosa lo que quiere es tener un efecto especial. La ley nuestra no define ese efecto especial. Mientras no defina el efecto especial, la enumeración de categorías va a ser meramente ejemplar. Y puede que esa sea la opción del legislador de ustedes. Pero lo quiero transmitir, digamos, que para que haya una categoría sospechosa de verdad se le tiene que dar un efecto. Y para darse un efecto tiene que ser algunas de ellas. Si no, lo que se logra es un híbrido que la verdad que no se entiende bien. Aunque entiendo que hay una buena intención detrás, la verdad es que no se entiende bien. Perdón que vaya tan rápido, pero insisto en el cuarto punto. Respecto a la proporcionalidad, hay una parte del proyecto que mete la palabrita proporcionalidad. Yo creo que eso también puede ser un error contraproducente. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando hay afectación de derechos fundamentales, el derecho intenta darle al juez ciertos estándares de cómo tiene que, ¿cierto?, evaluar ese acto que está afectando derechos, bajo qué estándar. Y un estándar muy conocido en derecho comparado es la proporcionalidad, que tiene ciertos pasos, ¿cierto? Y otro estándar es la racionalidad. En igualdad en Chile se ha ocupado tradicionalmente la racionalidad. Y hay ciertas razones para ello, quizás en las preguntas podemos discutir por qué, pero eso es el estándar en Chile, es decir, la jurisprudencia en Chile y la misma ley Zamudio, en el artículo 2 que define discriminación arbitraria, la define como la falta de justificación razonable, que es un estándar que tiene sus problemas, pero es el que tenemos. Si yo pongo proporcionalidad también en la ley, lo que estoy haciendo es que mezclo dos estándares, y eso, digamos, causa confusión. Aquí lo que hay que hacer es, como ya es una materia confusa, intentar mantener la mayor precisión conceptual posible, insisto. Yo cambiaría esa palabra proporcionalidad por racionalidad para mantener, ¿cierto?, el mismo estándar y no crear esta dicotomía estándar en la ley. Respecto a los temas procesales, la profesora Vargas fue absolutamente sabe muchísimo más que yo del tema, así que no me atrevería a calificar nada de lo que ha dicho, solamente de acuerdo. Pero sí quiero hacer una reflexión general, y es que nuevamente, cuidado con concentrarnos tanto en el tema litigioso. Y aquí, señores senadores, y senadora, entiendo que también está la senadora Muñoz, yo creo que aquí hay que pensar un poco en lo que quieren las víctimas, y eso es típico en derecho fundamental, intentar poner, ¿cierto?, en los pies de las víctimas. Cuando yo demando un colegio porque me discriminó, cuando yo demando un trabajo porque me discriminó, normalmente yo no quiero. Puede ser que yo esté muy enojado, puede ser, digamos, que esté muy dolido, puede ser, digamos, que una acción, digamos, de reparación, a veces con el perjuicio sea lo apropiado. Pero muchas veces lo que quieren las víctimas es incorporarse, es poder ser parte de esa comunidad, que no me saquen, ¿ya? Y eso generalmente no se logra con una demanda suma cero, en que tú ganas y yo pierdo, porque eso no tiene como efecto que yo me reincorpore al colegio, que yo me reincorpore al trabajo, etc. Entonces, una de las cosas que hay que ver acá es cómo usamos otros mecanismos. Y quizá en derecho comparado, uno de los mecanismos que más ocupa, y eso es para la segunda parte, si me queda tiempo, es la acomodación razonable. Es decir, cómo yo acomodo la diferencia dentro de las instituciones para que todos se sientan parte de esta institución, ¿ya? Cómo relajo ciertas reglas para poder incorporar. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cómo conversa esto con la eliminación de perjuicios, por ejemplo? A veces no conversa bien, porque si yo, en el fondo, otorgo indemnización de perjuicios como la forma que tengo, ¿cierto?, de obtener algún tipo de reparación, como dice la profesora Vargas, que estoy de acuerdo con ella, el concepto es mucho más amplio que perjuicio. La Corte Interamericana en materia de reparación ha ordenado cuestiones que van mucho más allá, ¿cierto?, de perjuicio. Publicaciones, cursos, aprendizaje de idiomas, etc. La verdad es que si yo focalizo el tema en el perjuicio económico, quito
o de alguna forma borro con el codo esta idea de que digamos, la legislación antidiscriminación tiene que intentar solucionar problemas no suma cero, no ganando y perdiendo, sino que intentando lograr un acuerdo. Les doy un ejemplo, como para que vean, digamos, que esto es bien práctico. LAN Chile, nosotros vieron el caso de la persona que era ciega, ¿cierto? Invidente, y que trató de viajar con su perro. Hizo todo lo posible para con su perro. Avisó antes, llamó por teléfono, fue el día antes al counter, ¿cierto? Siempre le dijeron que sí. Llegó el día, trató de subirse y no le dejaron subirse con él. Bueno, fue a juicio, le hizo Mudio, pero LAN Chile, fíjense, o LATAM, en vez, digamos, de pelear el juicio hasta el final, hizo algo bien inteligente. Llamó a esta persona y dijo, ¿por qué no me ayudas a crear un protocolo, un reglamento de cómo tratar a las personas como yo que necesitan viajar con un animal? Entonces, se acomodó a las personas que tienen necesidad especial. Y eso no sirve solo a esa persona, sino que queda como una cuestión que aprovecha a todos los demás. Entonces, ojo, yo no estoy diciendo, digamos, que no hay que tener la posibilidad de mandar y quizás de hacer perjuicio. Lo que estoy diciendo es que no puede ser la única vía y quizás no es la mejor vía. Un par de cosas más respecto a... Ya, perdón, y que yo diría que eso es dentro de las cosas que yo criticaría al proyecto actual. A veces un tema, el diagnóstico está bien, pero la solución no es correcta, y a veces es un tema más de división, de cómo no nos quedamos solo en la acción propiamente tal. Ahora, ¿qué falta? No sé cuántos minutos me quedan, señor presidente, porque puse el tiempo, pero me quedan ya unos 8 minutos. Ya, ¿qué le falta a esta ley? Yo diría que aquí hay una gran oportunidad para crear una dogmática antidiscriminación, porque nosotros le estamos pidiendo harto a nuestros jueces. Ustedes deben pensar que son jueces civiles, que son jueces de primera instancia, que son jueces que se dedican a otro tipo de cosas, que nunca han estudiado mucho discriminación y que, bueno, se les presenta este tipo de acción y la verdad es que no tienen muchas herramientas al respecto. Y la doctrina en Chile también, no digamos que ha sido particularmente prolífica al respecto. Y la ley Zamudio, que debiera dar la base doctrinal para la antidiscriminación, tiene 2 artículos de dogmática antidiscriminación y todo el resto es la acción. Entonces aquí hay muchas cuestiones de definición, de concepto, para que el juez pueda trabajar el caso. Y yo creo que, si usted me pregunta, lo esencial es por lo menos agregar 4 conceptos a la ley que son muy, muy necesarios. El primero es el concepto de acomodación razonable. Esto que les comentaba recién, que cómo adaptamos o relajamos ciertas reglas generales para incluir personas que de otra forma quedarían excluidas, ¿ya? La idea es lograr acuerdos, ¿cierto?, que permitan la inclusión de ciertos grupos, que no son suma cero, no es que yo gane y tú pierdes, no es que yo te imponga algo, sino que cómo acomodamos a las personas dentro de la sociedad. Y eso es lo que viene, si ustedes se fijan, la sociedad más evolucionada en materia de no discriminación, como la canadiense, hoy día los casos son mucho más de esto que es lo que estamos mirando nosotros. ¿Cómo acomodamos? ¿Y hasta dónde acomodamos? Porque evidentemente cierto límite, ¿cierto? ¿Hasta dónde acomodamos? Creo que eso debería ser la ley, debería reconocer el concepto y promoverlo como una forma real, ¿cierto?, de combatir la discriminación. Segundo, la discriminación indirecta. Y esto, señor presidente, es muy importante. Generalmente nos quedamos todos con la discriminación directa. ¿Qué significa eso? Aquí hay discriminación que es patente en el acto, en la norma, etcétera. Aquella que yo sé que me están discriminando por ser mujer, por ser hombre, por ser de una raza, una religión. Pero fíjese usted, señor presidente, que la mayoría de las discriminaciones hoy día y las más difíciles de pelear son las indirectas, es decir, son aquellas que en apariencia son normas o conductas que en apariencia son neutras, formalmente neutras, pero en la práctica, cuando yo la aplico, tiene un impacto mucho mayor sobre un grupo especial que sobre otro. Y esa discriminación indirecta, que hoy día no es novedad, digamos, esto está legislado en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos tiene una cosa parecida, digamos. En Chile la verdad es que ha aparecido en un par de fallos por ahí, un par de autores, pero los jueces no se atreven a aplicarla porque les falta el sustento normativo. Entonces, mi sugerencia a la comisión sería considerar seriamente introducir el concepto de discriminación indirecta en la ley. Tiene una serie de problemas, lo sé, hay problemas de prueba muy importantes, pero la verdad es que por lo menos le daría un sustento al juez para poder investigar más allá, porque si no, nuevamente nos quedamos cortos y nos quedamos solo con la discriminación directa. Un segundo concepto que creo muy importante, un tercero, perdón, agregar, es la multidiscriminación o discriminación interseccional. A ver, las personas normalmente no sufren discriminación solamente por un factor, muchas veces lo sufren por la combinación de 2 o 3 factores. Hay interseccionalidad simple, que es cuando yo sufro discriminación por ser, por ejemplo, miembro de un pueblo originario y una persona discapacitada. O sea, sumo mis condiciones de grupo desaventajado.
Pero hay unas que son más complicadas, que son justamente en que la discriminación nace por la combinación misma. Es decir, no es que me discriminen por ser mujer o por ser musulmana, sino solo por ser musulmana y mujer al mismo tiempo. Ejemplo, todos los temas del velo que ustedes conocen bien, no tengo tiempo ahora para referirme a ello, pero son situaciones particularmente complejas. ¿Por qué es importante poner esto en la ley? Porque normalmente las políticas públicas antidiscriminación, y es lo normal, digamos, no es maldad esto, así es nomás, se enfocan en un solo factor, sexo, raza, etnia, etc. Y eso hace que los miembros más vulnerables de ese grupo, que generalmente sufren de otra discriminación acumulativa, queden fuera del beneficio. Esto nace nuevamente en Estados Unidos con las mujeres de raza negra. Hay un artículo quizás que rompió la academia en esto, tiene un título muy sugerente que dice algo así, traducido libremente como no todas las mujeres son blancas y no todos los negros son hombres. Algunas de nosotros somos las más valientes, refiriéndose a la mujer de raza negra. Porque las políticas públicas en favor de las personas de raza negra pensaban en los hombres de raza negra. Y las políticas públicas en favor de las mujeres pensaban en favor de la mujer blanca. Pero nadie pensaba en la situación de la mujer negra, entonces quedaba en una situación aún peor que el resto. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Que como en otros países se ha hecho, en la ley no solamente se reconozca el concepto de multidiscriminación, sino que cuando se le da un mandato, como se da hoy día a los órganos del Estado, de pelear contra y luchar contra la discriminación, que se le dé prioridad a esta. Porque estos son los grupos más desfavorecidos, son los desfavorecidos dentro de los desfavorecidos. Señor Presidente, un poquito más de paciencia. Un cuarto punto, conciliación obligatoria. Este es un tema más procesal, quizá la profesora Vargas puede ser mucho más útil que yo en este respecto. Yo sé que hay una conciliación formal hoy día, para aquellos que no sean abogados, en los juicios en general en Chile hay conciliación, pero es un trámite formal. En discriminación, en muchos países realmente se ha tomado en serio esto y se obliga a las partes a iniciar un proceso real de conciliación, buscando un acuerdo, lo que les decía recién, porque muchas veces un buen acuerdo aquí de verdad que es mucho mejor que un juicio, ¿ya? Y se puede lograr cambios de actitudes sociales. Entonces me parece que hay que establecer un procedimiento serio de conciliación con personas entrenadas en un marco procedimental que dé el tiempo suficiente, etc. Bueno, hay un par de cosas más, pero no quiero monopolizar, solo quisiera terminar con algunas observaciones finales, generales. Si necesita un poco más de tiempo, puede usarlo, tenemos tiempo para que redondee su presentación, no hay problema. Muchas gracias, señor presidente. A ver, había un tema más que quería tratar entonces que salté, que era el de la eliminación de perjuicios, me parece, aunque lo trató la profesora Vargas. Y es que, a ver, la prueba en general, yo no soy procesalista, así que insisto, me puede corregir la profesora, alguien más que esté presente, pero esto es un tema sistémico, no hay que ver solamente el tema indicio y eliminación de perjuicio, hay que ver también cómo esto juega con otro antecedente en esta clase de juicio. ¿A qué me refiero con esto? Si uno lee la sentencia de Ley Zamudio, los jueces se han equivocado bastante. Insisto, sin preparación previa, nadie lo formó, no es un juicio, digamos, a su conducta, pero se han equivocado. Y una de las cosas que uno se da cuenta, por ejemplo, es que cuando uno simplifica el juicio, la prueba en materia de no discriminación, dice algo así como lo siguiente. Yo tengo que probar, ya sea con indicio en este caso, o como es hoy día esto, con los medios de prueba normal, que se me trató diferente. Y eso, una vez probado eso, la otra parte debe probar, ¿cierto?, que esa diferencia tiene justificación. Y es una simplificación que esconde varias cosas. De partida, los jueces en Chile piden que uno pruebe discriminación arbitraria, lo que es un error. Uno puede probar la diferencia de trato, pero la arbitrariedad es una calificación jurídica, no es un hecho. Y el juez, digamos, lo tiene que de alguna forma discernir de las cosas, digamos, que le presentan las partes en el juicio. Pero más allá de eso incluso, fíjense que el problema de entrar en esto con una visión muy de prueba, por decirlo así, es que uno se olvida de que la intención, y esto es bien importante, la intención del discriminador no es fundamental para probar discriminación. Es decir, yo no tengo que probar que la persona que está discriminando sabía que estaba discriminando o que tiene una intención de discriminar. Eso no es necesario. Podría hacerlo, por ejemplo, para indemnización de perjuicio. Y ahí, digamos, la discusión se une con esa otra línea. Pero no para probar que hay discriminación. El juicio de que hace el juez hoy día es de razonabilidad. Es decir, esta distinción que usted hizo, ¿es razonable o no en el contexto? Punto. Y eso, digamos, es re importante. No podemos llegar, digamos, a que por la vía de beneficiar la prueba
tengamos, ¿cierto?, como contrapartida el hecho que los jueces piensen que hay que probar la intención. No, no hay que probar la intención. Segundo, el tema de la discriminación indirecta. Si nosotros metemos discriminación indirecta, y yo creo que es muy importante, la verdad es que ahí hay que ver el tema prueba en forma especial, porque la prueba de la discriminación indirecta es muy difícil. Se ha hecho históricamente en forma estadística, pero la estadística es muy compleja. Primero porque siempre da para interpretación, no es tan objetiva como uno piensa. Segundo porque es muy cara, o sea, esto hace que la legislación hace muy difícil la litigación para las personas que realmente, digamos, lo necesitan y no tienen los medios. Y bueno, hay otros problemas. Entonces, ojo, si vamos a tratar el tema de la prueba, hay que pensar también cómo lo anudamos con la discriminación indirecta. Y en tercer término, y en esto quizás nuevamente la profesora Vargas quizás puede responder, pero hay toda una discusión, entiendo yo, procesal de las medidas cautelares, es decir, cómo hacemos que las acciones que se dedican a proteger derechos fundamentales, que deben ser rápidas, en que ojalá, digamos, no haya tanta discusión, en que el tiempo es muy importante, no se detenga o no se haga más lenta porque queremos más prueba para el tema de la indemnización de perjuicios. Es decir, cómo mantenemos una cosa rápida sin, digamos, tener que frenar, por decirlo así, por el tema de indemnización de perjuicios que puede exigir otro tipo de prueba. Y finalmente, para concluir las apreciaciones finales, yo creo que hay que tener estas cosas en la cabeza cuando uno hace una ley general antidiscriminación como esta. La primera es, hay que tener conciencia de los límites de la ley. La ley es parte del diseño para cambiar la discriminación en las sociedades, es parte. Puede hacer mucho, pero siempre va a ser limitado. Las conductas antidiscriminatorias se van cambiando muchas veces por cambio más bien social que legal. Y aquí voy con esto. Por eso es tan importante que la ley contenga medidas de promoción, digamos, de cuestiones que no sean suma cero, que no sean solo litigación, ya crear conceptos, crear promoción de derechos fundamentales, educación, etc. Eso es tan importante, incluso más importante que la sola litigación. En segundo lugar, la importancia de la priorización. La ley, toda discriminación es distinta. Si bien las leyes generales antidiscriminación tienen que ponerse en lugar de los distintos grupos discriminados, siempre hay grupos que necesitan cierta prioridad y todas las sociedades intentan priorizar de alguna forma. Por ejemplo, con las categorías sospechosas. Por ejemplo, con la multidiscriminación. Y en Chile, digamos, una forma de hacerlo parte por preguntarse primero, bueno, ¿cuáles son los grupos más discriminados en Chile hoy o más urgentemente discriminados? Y de ahí, ¿cierto?, empezar a pensar qué medidas también podrían utilizarse. Un ejemplo para que vean, diga que esto es muy concreto, digamos, suena muy teórico, es muy concreto. Fíjense que en los 60, en Estados Unidos también se desarrolló una cuestión que se llamaba el discriminatómetro, que intentaba medir qué tan discriminatorias eran las personas. Entonces, se aplicaba ¿en qué concepto? Estados Unidos, ¿cierto? La gran categoría sospechosa, raza. Entonces, era una cosa simplificando como la siguiente. ¿A usted le molesta ver una persona de color en la calle? Entonces usted, nivel 1. A usted no le molesta en la calle, pero si en espacio cerrado, nivel 2. A usted no le molesta en espacio cerrado, pero no hablaría con él, nivel 3. Y así, digamos, todo un espectro hasta llegar al 0,0, digamos, que era cuando tú ya te podías casar con una persona de otra raza. Eso era el cero racismo. Pues bien, intenten aplicar eso a la discriminación por género o por sexo. No tiene ningún sentido, porque las personas más machistas o opresoras, ustedes quieren, de las mujeres, no necesariamente quieren estar lejos de las mujeres, ¿ya? Entonces, la discriminación por sexo o género no funciona creando guetos, por ejemplo, como funciona sí la de raza. Entonces, esto tiene una serie de consecuencias respecto a las medidas como yo combato la discriminación, como diseño cuotas, por ejemplo, donde sí, donde no, etc. Terminando, dos últimas reflexiones. Aquí el legislador, creo yo, no ha cumplido con el rol de dar orientación al juez, pero solo orientación, es decir, hay que tener mucha conciencia de que en juicios de discriminación el juez es irreemplazable. Hay mucha situación de contexto y por eso el estándar de racionalidad es bastante flexible para ello, pero sí le falta orientación, ¿ya? Y por eso creo que es tan importante crear, como insisto, cierta dogmática en la ley. Y finalmente, con esto sí que termino, hay un gran talón de Aquiles, un gran punto ciego en las leyes antidiscriminación, y que es la discriminación entre privados. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de discriminación entre privados, normalmente nos enfrentamos a conflictos entre derechos fundamentales. Y la ley, creo yo, muy bien el proyecto de ley ahora, quiere eliminar lo que había hecho la ley Zamudio, que era decir, mire, siempre que la no discriminación conflictúe con otro derecho, ese otro derecho va a primar.
Eso es un error, a mí me parece abiertamente inconstitucional. La Constitución no establece jerarquía de derechos, digamos, como lo está haciendo la ley Samoa. Yo creo que el texto actual es completamente inconstitucional. Pero derogarlo, y creo que está bien que se haga, deja abierto el problema igual, digamos. Los jueces, ¿cómo guiamos a los jueces para lidiar con estos problemas de derechos fundamentales que se dan entre la no discriminación, por ejemplo, y libertad de expresión, no discriminación y libertad de asociación, no discriminación y libertad religiosa? Y en eso, digamos, quizá hay un debe en la ley, de no dar algún tipo de orientación al respecto. Muchas gracias, señor presidente. Bien, muchísimas gracias, profesor José Manuel Díaz de Valdés. Se ofrece la palabra, preguntas, comentarios. ¿Están conectados? A ver, yo tengo un... ¿Sí? Presidente, es que si me permite hacer una acotación. Muchas gracias. Es que a propósito de lo que ha expuesto el profesor Díaz de Valdés, hay un área que yo no toqué porque no estaba expresamente en la propuesta de modificación, pero sí me parece muy relevante, y ya que él la menciona, quiero aprovecharme de eso para tocarla brevemente, que es el trámite de la conciliación que contempla esta legislación, y que efectivamente yo comparto la idea de que este tipo de casos son de aquellos en que el sistema judicial debería llegar, o el proceso judicial debería ser la opción de última ratio, es decir, que pudieran las partes intentar, dentro de lo posible y con la experiencia de un tercero neutral, lograr algún tipo de acuerdo, porque eso también permitiría, como se ha mencionado acá, distintas maneras de reparar ese daño. Y ahí me parece que podría también tratar de fortalecerse el trámite de la conciliación judicial, que lamentablemente en la justicia civil chilena tiene bajísima incidencia. Simplemente se intenta, hay acuerdo entre partes, ¿no? Y seguimos adelante, no hay digamos, una preocupación o un tiempo destinado a preparar bases de regla por parte de los jueces y a disponer de un tiempo para conversar con las partes. Yo creo que esta es una de las áreas, por la sensibilidad de los casos que toca, por el tipo de actos que estamos hablando, por los derechos fundamentales, en que sería posible buscar por la vía de la conciliación, y también me atrevería a sugerir a través de la vía de la mediación, una forma de reparar estos daños. Y ahí lo vinculo con la noción de reparación integral que hacía alusión antes a propósito de la Corte Interamericana, y también lo ligo con una propuesta que también se ha mencionado en las últimas semanas por parte del Ministerio de Justicia, y aquí está la subsecretaria, de que se va a impulsar una ley de mediación civil. Eso significa que se va a aplicar en los juzgados civiles, por lo tanto estaría disponible o sería asequible para este tipo de asuntos. Me parece que es una oportunidad discutir también los mecanismos para resolver este tipo de actos y digamos, las consecuencias de ello a través de mecanismos que se llaman alternativos, pero hemos ido avanzando y ahora hablamos de mecanismos preferentes o de mecanismos colaborativos de solución de controversia, y que han cobrado fuerza en el último tiempo, particularmente ahora en pandemia, porque se ha visto la necesidad de contar con otros mecanismos, además de los procesos judiciales que, como sabemos, están en gran parte suspendidos. Entonces, tal vez, si bien no es parte de la propuesta que estamos discutiendo, pero puede ser objeto de la discusión de esta comisión, incorporar y fortalecer la conciliación y eventualmente incorporar la mediación como un mecanismo adicional para resolver este tipo de asuntos. Eso, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesora. Yo tengo un par de preguntas muy concretas y una reflexión final. Justamente para la profesora Macarena Vargas, su opinión respecto al tema de la indemnización de perjuicios, ¿no? Si conviene fijar un tramo de indemnización de perjuicio, o es mejor dejar abierto al criterio, a la apreciación del juez, considerando la especificidad, digamos, la especialidad de un litigio de discriminación, ¿no? Esa opinión en primer lugar. Después, otra pregunta, comentario, a lo que decía el profesor Díaz de Valdés,
en relación a este caso de LATAM, ¿no? LATAM con una persona, clienta no vidente. La pregunta es si no existe el litigio, si se puede llegar a... O sea, si no existe algún mecanismo, ¿no?, institucional para hacer el reclamo, la queja, la demanda, es muy difícil llegar a como exigir, digamos, las condiciones para llegar a un acuerdo intermedio, ¿no? Es como, hago la analogía, no sé si es lo más correcto, lo dejo abierto ahí a su eh, opinión, eh, sobre los derechos de los consumidores, por ejemplo. No tienen la posibilidad de demandar, ¿no? Y existe el CERNAC en el fondo para perseguir determinadas acciones, ¿no?, en perjuicio de los consumidores. Bueno, finalmente, claro, la empresa puede llegar a acuerdos con los consumidores, pero porque hay una presentación institucional, porque hay un organismo público que tiene ciertas facultades, que fiscaliza, que aprieta, digamos, ¿no? Si no, es muy difícil. Si lo deja a la buena voluntad de los privados, digamos, de los particulares, como, no sé si es medio ingenuo o muy difícil, ¿no? No sé, lo veo así, hago la pregunta y comentario. Y luego a ambos profesores y también al Ejecutivo, ¿no? Aprovechando la presencia de la subsecretaria, dado los acontecimientos graves que ocurrieron el fin de semana, ¿no?, en Araucanía, Curacautín, donde hay un grupo de personas que además vulneran, ¿no?, en toque de queda, en cuarentena, supone que hay estado de excepción con fuerzas militares, policías, etcétera, y hay un grupo de personas que vulneran esa normativa, digamos, de la autoridad sanitaria, y expresan, ¿no?, tienen expresiones racistas contra comuneros mapuche, van con palos, con piedra, agreden a algunas personas, ¿no? Hay muchos testimonios ahí de agresiones, de golpizas a comuneros mapuches también, autos, etcétera. Bueno, se produce todo el conflicto, ¿no?, que hay ahí con un fuerte componente racista, ¿no?, de discriminación racial, y donde hay presencia de agentes del Estado, ¿no?, donde hay presencia de, en este caso, una institución como Carabineros, que depende además del Ministerio del Interior, y no interviene, digamos, ¿no? Pareciera ser que hay como una complicidad y además hay toda una... hay antecedentes que yo creo que eso amerita y por eso vamos a oficiar, pero eso es otro canal. Quería poner el tema y preguntarle su opinión con todos estos antecedentes de aviso que hay con audios, etcétera, a la policía, y no intervienen, ¿no? No intervienen, no desalojan, no evitan que personas armadas, con palos, con piedras, etcétera, y además con un fuerte componente racista, no hay una intervención de agentes del Estado. Estamos hablando de la policía chilena, en el fondo, ¿no?, que no evita, ¿no?, esa agresión entre civiles, digamos, ¿no? Cuando el tema del desalojo de un municipio es algo que le corresponde a la fuerza pública, en el fondo, y por orden de el Ministerio del Interior. Eso ocurre en todos los desalojos de todo tipo, en el fondo, ¿no?, desde liceo hasta universidades, hasta empresas, fondos, lo que sea, digamos, ¿no? Donde se ve que hay civiles organizados con palos y piedras junto con la policía, ¿no? Entonces, ya, ahí hay un elemento grave de discriminación, de racismo y además con presencia institucional. Entonces, ¿cómo este proyecto de ley se hace cargo o no de ese tipo de realidades? Y nada, y dejo la pregunta abierta, una reflexión, dado que está ocurriendo esto en Chile ahora, el fin de semana, que está en Gualmapu muy abierto el conflicto. Es algo que está ocurriendo además a nivel global. Vemos lo que pasa en Estados Unidos con la población afrodescendiente, otro conflicto histórico, digamos, ¿no? O sea, es una cuestión global, pero está ocurriendo acá en nuestro país. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de eso, no? Y al mismo tiempo, bueno, la subsecretaria, yo creo que también desde el Ejecutivo, qué tipo de investigación van a abrir, sumarios con Carabineros, qué tipo de investigación desde la perspectiva de los derechos humanos. En el fondo ahí hay temas, hay compromisos además de derechos humanos del Estado de Chile, ¿no? Hay un tema que yo creo que es inevitable abordar además en una sesión como la de hoy día, y dado el proyecto de ley que estamos tramitando también. Eso quería como preguntas, comentarios y dejarlo abierto. No sé, ofrezco la palabra si hay más intervenciones antes de
de darle la palabra a nuestros invitados. Bien, por ahí, por ahora, y luego si hay preguntas, ofrecemos la palabra nuevamente. Mismo orden, no sé, ¿le parece, profesora? Sí, sí, claro. Gracias, presidente. Bueno, respecto a la primera pregunta que usted hacía sobre la conveniencia de establecer montos o tramos de indemnización, a mí me parece que no es lo más adecuado. Yo creo que aquí hay que darle la posibilidad al juez, la facultad de determinar esos montos en función del caso concreto, de los hechos que hayan ocurrido, y además, en la misma línea que mencionaba antes, abrir la posibilidad de otras medidas de reparación. Y desde esa perspectiva, entonces, establecer un monto fijo tal vez incluso puede ser perjudicial para esa víctima respecto a la cual se ha declarado que el hecho ha sido discriminatorio, porque pondría un límite, un techo, en circunstancia que eventualmente la situación podría ameritar un monto superior. Me parece que este es un tema que se discute mucho en indemnizaciones civiles en distintos ámbitos, sobre todo en casos de negligencias médicas, ¿no es cierto? O en casos, por ejemplo, de que muere una persona o que ha en una situación de salud muy, muy desventajosa. Y hay en los tribunales unos ciertos parámetros, no están escritos en ninguna parte, pero la jurisprudencia va mostrando de que existen algunos criterios a través de los cuales se van determinando estos montos. Podemos estar de acuerdo o no con esos criterios, pero se va produciendo una suerte, ¿no?, de normalización, de discusión y de aplicación e interpretación de la ley para cada caso, y de esa manera se va teniendo una regla que puede ser más flexible el día de mañana si las situaciones cambian, si se trata de varias personas. Imagínense si fueran un conjunto de personas las que son objeto de un acto discriminatorio, bueno, indemnizamos, se fija con un monto único para todas. En fin, esto también podría dar pie para una discusión. Por lo tanto, yo estaría por la idea de establecer expresamente que el juez deberá fijar un monto de indemnización, pero sin un tramo concreto. Y respecto a su segunda pregunta, que en realidad es una gran pregunta que tal vez escapa a lo que el profesor Díaz de Valdés y yo fuimos invitados hoy día a conversar, y lo reflexiono más que como profesora de Derecho Procesal, como ciudadana. Me parece que aquí tenemos la ley, este proyecto de ley o esta modificación podría tener la posibilidad de incidir desde la perspectiva de prevención. Efectivamente, el proceso judicial, como dije en la última ratio, no vamos a llevar a todo el mundo a un tribunal, pero sí una ley como esta podría poner énfasis en una parte previa al conflicto que habitualmente dejamos de lado, que no se contempla, porque los tribunales, los abogados, los profesores de derecho enseñamos cómo llevar un juicio, ¿no?, ante los tribunales o cómo se litiga, y sin poner debida atención a todas las instancias previas que pueden actuar como un catalizador de esas demandas sociales en este caso, o de un conflicto en una institución, que tienen un carácter, y yo sé que esto suena súper cliché, ¿no?, pero de prevención. ¿Cuáles son esas medidas? Tendremos que pensarlo un poquito más, pero me parece que en concreto, esta ley podría incorporar desde alguna fórmula en que hubiese un trabajo interinstitucional. Eso ha funcionado muy bien, por ejemplo, en los procesos de reformas judiciales que experimentamos, sobre todo la reforma procesal penal, un trabajo entre instituciones que están vinculadas con esta temática. Por ejemplo, en su momento era la Defensoría Pública con el Ministerio Público más el Ministerio de Justicia. Bueno, podríamos pensar en estos agentes o estos órganos que están hoy día directamente vinculados con los actos discriminatorios, y tener una mirada común sobre cómo enfrentar estos hechos, cómo evitarlos eventualmente si se puede, o prevenirlos. Y eso es ese trabajo interinstitucional, dialogante, donde se escuchan opiniones de distintos lados. Me parece que es el camino para ir trabajando una cultura. Si esto al final del día es una cultura de no discriminación que tenemos que proyectar para un largo plazo, probablemente no es una cuestión de un día para otro. Me parece que la ley, que tiene en estas cosas muchas ventajas, porque pone obligaciones, establece estándares,
exigencias podría contribuir desde esa perspectiva de la prevención a ponerle algún tipo de atajo o de paño frío a situaciones como la que estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias, profesora. Profesor José Manuel Díaz de Valdés. Gracias. A mis 3 puntos. Entonces, voy a partir por lo que señaló la profesora, completamente de acuerdo. A ver, la violencia es la negación del derecho, o sea, no, es la némesis del derecho, de la legitimidad jurídica. Entonces, es difícil como abogado o constitucionalista asumir eso, digamos, y por eso estoy de acuerdo con la profesora Vargas, hay un tema de prevención, pero más allá de eso, a mí me parece que, tomando distancia, la gran pregunta es cómo acomodamos, y nuevamente vuelvo a los conceptos de derecho antidiscriminatorio, cómo acomodamos la minoría de los pueblos originarios en Chile. Nuevamente es un tema de acomodación, con A mayúscula, que es lo que una ley antidiscriminación debería tratar, políticas públicas de acomodación, porque hoy día serán, cierto, la gente que vive en la Araucanía, pero mapuche, pero mañana puede ser la comunidad Rapa Nui, que también ha tenido conflictos, pasado puede ser la comunidad, ciertas comunidades del norte, que son conflictos distintos. Entonces, yo creo que aquí es yo creo que no hay que dejar pasar la oportunidad para que esta ley reconozca hoy en día la imprescindible necesidad de acomodar las diferencias dentro del Estado de Chile. Y eso es tanto por raíces, por líneas de etnia, como por líneas religiosas, y etcétera. Digamos, hay muchas otras líneas que se deben fijar. Y ese compromiso ojalá esté en la ley, como una finalidad, digamos, que que las políticas públicas deben desarrollar. Pero es a futuro, no es una solución inmediata para ahora. El segundo punto, respecto a lo que decía el presidente, esto de tener algún garrote, decía, ¿cierto? Toda razón. Yo en ningún caso he querido decir que la acción no debe existir, en absoluto. Pero habiéndome leído todos los fallos de ley Zamudio, hasta el 2018, y de ahí algunos de ellos, la verdad es que no funciona bien. Y perdóneme la honestidad, va a funcionar mejor con los cambios, pero va a seguir siendo una decepción si queremos que la ley termine con la discriminación. Va a ayudar, pero no es la solución a la discriminación en Chile. Tenemos que hacerlo, de todas maneras, pero no es la gran solución. Entonces, aquí voy con esto, que nuevamente, pongámonos en el caso de la víctima. Como puso el presidente, ¿cierto? El consumidor que va a comprar un auto y tiene algún problema, no tiene una relación con el vendedor, no tiene una relación con la empresa de venta, no le importa. ¿Ya? Lo importante es que se le vulneró algún derecho y quiere una indemnización, y está bien. Pero en discriminación hay casos así en que la acción es lo más directo y lo más inmediato y está bien, pero los casos más delicados, humanamente hablando, son los casos de comunidades que expulsan a uno de sus miembros o que no dejan ingresar a alguien. Insisto, comunidades educativas, comunidades laborales. Entonces, para esos casos funciona mucho mejor la acomodación razonable que la acción judicial. Ahora, no son excluyentes. Nuevamente, el caso canadiense en esto es bien bueno. ¿Cómo funciona en Canadá? Hay una obligación en la ley establecida en general de acomodación razonable. ¿Qué significa eso? Que yo, por ejemplo, me contrato una empresa y yo, no sé, uso silla de ruedas. Entonces, no es quizás la labor del empleador estar pensando siempre en mí, porque también quizás eso exigir demasiado. Pero se me impone a mí la carga de decir, ¿sabe qué? Ese empleador, yo necesito ocupar la cocina, y fíjese que la cocina tiene, perdón el ejemplo, pero es real, tiene muy arriba los mesones. Necesito que me baje los mesones para poder yo ocuparlos, ¿ya? Así es simple. Entonces, ¿qué es lo que sería bajo esa legislación de acomodación razonable? La persona se lo pide al empleador formalmente, una carta. Y el empleador responde formalmente una carta porque sí, porque no, razonablemente. Y eso es la primera etapa. Y si eso no funciona, uno puede ir, ¿cierto?, a tribunales. ¿Por qué puede ir a tribunales? Y ahí, bueno, depende del país. En algunos países, por haber vulnerado la discriminación directamente, en otros países se usa como discriminación indirecta, en otros como acomodación razonable. Eso ya son detalles, digamos, de cada país. Pero en todo se parte con este intento anterior, digamos, insisto, de solucionar problemas. Porque mantiene el tema comunitario más a salvo, esa relación se mantiene mejor, digamos, que cuando yo voy a juicio, le gano el juicio al empleador, me bajo los mesones, pero ya la relación está mucho más pensada. Y finalmente, quisiera decir que hay un gran error en ver, creo yo, la legislativa antidiscriminación necesariamente como punta de lanza. ¿A qué voy con esto? Uno piensa en grandes juicios, ¿cierto?, en que dan vuelta a la historia, quizá, y eso es
es un poco fantasía y es un poco película, con todo respeto, norteamericana. En la práctica, ¿cierto? Es muy importante cómo va cambiando la actitud social hacia el tema. Y en eso los juicios pueden ayudar, en la medida que se van conociendo, en la medida, ¿cierto?, que se van haciendo más conocidos, o sea, que la gente va sabiendo qué está pasando. Pero hay que lograr desarrollar una confianza ciudadana, digamos, en que la discriminación, ¿cómo decirlo? Que la discriminación es un problema para todos. Todos somos discriminados y todos discriminamos todos los días. Entonces yo no puedo vender una acción antidiscriminación en el sentido de que va a ser para pelear las grandes causas sociales. Esto parta por lo más pequeño, de cómo yo voy cambiando, ¿cierto?, en el día a día mi actitud versus a la persona que tiene un peso distinto que yo y no la llamo de una forma despreciativa frente a la persona que es un poco más baja que yo y no me río de ella. Todas esas cosas tan directas, tan cercanas. Por eso, insisto, el tema promoción es súper importante y el tema de educación. Y creo que la ley, al guardar silencio al respecto, está haciendo oídos sordos una necesidad que es vital. Muchas gracias. Gracias, profesor. Secretaria. Hola a todos y a todas, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, profesora Vargas y profesor Díaz de Valdés. ¿Cómo estás, José Manuel? Tanto tiempo que no nos veíamos. Por sus presentaciones, por estar hoy día hoy. Nosotros desde el Ejecutivo hemos acompañado todas las sesiones de tramitación y audiencias de este proyecto de ley que parte de una moción parlamentaria, en el entendido que también desde el Ejecutivo, ¿verdad?, esta resulta un objetivo deseable. En particular, yo tenía algunos comentarios, preguntas. En parte ya la profesora Vargas, a propósito de una pregunta que usted realizó, presidente, señalaba, se refirió al tema de la indemnización, y me queda claro su posición respecto de los topes mínimos o máximos de la indemnización, que era una parte de mis preguntas, pero también quisiera preguntarle si, porque en otros profesores vinculados al derecho procesal en sesiones anteriores han señalado que el problema de un juicio que contenga la indemnización de perjuicio es que tiene esta ley un marco procesal de un tono más de procedimiento cautelar, ¿verdad?, que se supone que es más rápido. Yo no soy procesalista, pero entonces me puedo confundir en esos términos, y que un juicio de indemnización requeriría de un marco de los juicios civiles propios de los procedimientos civiles, y por lo tanto, ¿de qué manera cree usted que se pueden acomodar, ¿verdad?, esta solicitud o esta demanda, o que pueda terminar en indemnización de perjuicio, en el marco procesal que hoy día tiene previsto la ley, y que no se altera en ese sentido con el proyecto de ley? Eso por una parte. En segundo lugar, quería preguntarle al profesor Díaz de Valdés en relación a esto de la autonomía de la discriminación, ¿no? Él sugiere que la idea de poder generar esta como autonomía de la discriminación con eliminar o cambiar la conjunción y por la conjunción o no sería la adecuada, y que por lo tanto, si se quiere que esa autonomía sea efectiva, habría que básicamente eliminar la segunda parte. Y en ese sentido, pedirle tal vez alguna reflexión en relación a la afectación de derechos, ¿no? Porque de hecho la Convención Interamericana de Derechos Humanos y otras normas internacionales que se refieren a la no discriminación, o cuando definen discriminación, hablan de la afectación de derechos. Uno podría entender que toda acción discriminatoria sin justificación razonable termina siendo o termina afectando derechos, ¿no? Pero dado que toda la mayoría de la normativa internacional incorpora de manera expresa esta afectación de derechos, el hecho que en nuestra legislación eso se eliminara podría generar algún tipo de interpretación o de confusión en la interpretación, ¿no? Porque ¿qué es lo que estamos cambiando respecto de eso? Eventualmente podría generarse una discriminación sin justificación razonable que no afectara derechos, por ejemplo. Ahí. En tercer lugar, me parece muy, muy, muy interesante, no lo habíamos tocado, presidente, en estas sesiones,
la idea de la acomodación razonable, y ahí en realidad yo lo miraba más como después lo sugirió la profesora Varga, en el sentido de generar dentro del mismo proceso de la acción judicial la posibilidad de generar una sanción que no fuera la punitiva, por así decirlo, en términos, por ejemplo, de la multa, que uno pudiera eventualmente pasar o sobrepasar, evitarse la multa, ¿no? Llegando a, con todos los problemas que tiene la multa también, ¿no? Pero evitando la multa, cambiándolo por ejemplo, un tipo de reparación de tipo colaborativo o de acomodación razonable, como aquí se ha llamado, que de hecho nosotros como ejecutivos planteamos la idea como pena principal, que eso no está hoy día en nuestra legislación penal, pero sí viene en el proyecto de nuevo Código Penal, la idea de que un delito tenga como pena principal y no la posibilidad de una pena sustitutiva alternativa, digamos, una pena de esa naturaleza, ¿no? De colaborativa o de, uno puede pensar en trabajos comunitarios o alguna acomodación, como se dice acá, razonable en ese sentido. Entonces, el profesor Díaz de Valdés en realidad me parece que lo estaba pensando desde otro punto de vista, en la lógica más, la previa, ¿no? Antes de entrar a un juicio. Entonces, ¿ahí qué opinan, no sé, ambos profesores, digamos, respecto de que efectivamente la ley pudiera propiciar situaciones de acomodación razonable previa antes de iniciar un juicio, pero eso claramente creo que solo puede ocurrir en determinados espacios, ¿no? En lugares, como por ejemplo un lugar de trabajo. Pero no, por ejemplo, en una entrevista de trabajo cuando uno puede sentirse discriminado de no haber sido contratado por alguna de las razones de las categorías sospechosas de no discriminación. En ese sentido, esa acomodación razonable puede resultar dentro del juicio y cómo podemos en el fondo hacer que eso pueda ser una medida previa al juicio, pero que también se considere dentro del juicio. Y finalmente, a sus observaciones, presidente, yo creo que hay varias cosas que mirar, que reflexionar en torno a situaciones como la ocurría el día sábado y el fin de semana, no, pero más bien el día sábado en la Araucanía. Yo creo que efectivamente usted señala que hay un tema de discriminación que puede estar basado en la raza. En particular, a mí me vinculo más esa situación a una ley de incitación al uso de la violencia, por ejemplo, a la incitación al odio, más que a la ley antidiscriminación en los términos que la conocemos y que la tenemos. Por supuesto que además en términos de prevención y de promoción de la no discriminación, digamos, eso es algo absolutamente como el desde, ¿no? Y sobre el caso particular, ya tanto el ministro del Interior como ahora en la tarde aparecía en las noticias que el intendente de la Araucanía, junto con CITAR, va a convocar un consejo como de exintendentes de autoridades regionales para poder ver cómo se puede solucionar con esta lógica de una convocatoria amplia de personas que han pasado por la jefatura de esta región, por así decirlo, en distintos periodos, poder llegar a una solución integral que incluya también elementos políticos sobre eso, y en particular cuando fue consultado sobre esta misma observación, presidente, la respuesta fue la misma que había dado el ministro del Interior y es con la cual yo respondo desde el Ejecutivo, en el sentido de que los antecedentes han sido dispuestos al Ministerio Público y que hay una investigación respecto de eso, porque efectivamente las personas, hay una especie como de falta o delito, más bien en algunos casos falta, en otros es un delito del quebrantamiento del toque de queda y en el caso particular del artículo del Código Sanitario que corresponde, si no me equivoco, el 368, en relación al estado de crisis sanitaria que tenemos, y por lo tanto ahí efectivamente hay un tema. Pero también está esta otra dimensión, ¿no? que es la que usted hacía referencia, y en ese sentido se están llevando adelante las investigaciones del caso. No tengo el detalle, presidente, pero es lo que puedo señalar. Muchas gracias. Gracias, secretario. Senador Navarro pide la palabra antes de darle la palabra a los profesores. Sí, senador Navarro. No, presidente,
Presidente, no, la verdad es que sobre este proyecto de ley que busca sancionar la discriminación y ponerle una categoría en donde tenga efectividad, está claro de que lo sucedido en la Araucanía nos hace preguntarnos si este proyecto efectivamente va a entrar en esa categoría. Porque, o sea, cuando tenemos a un número indeterminado de hombres y mujeres, al parecer, gritando y saltando, el que no salta es mapuche, lo que tenemos es efectivamente un acto de discriminación racial, es racismo, porque es una discriminación hacia un pueblo y los tratados internacionales que Chile ha firmado señalan y protegen la diversidad cultural y le dan responsabilidad al Estado de Chile. Yo no voy al solo análisis judicial que hace la subsecretaria, porque tenemos un fenómeno incipiente, progresivo, de instalación del racismo interno. Esto no lo hemos vivido nunca en la historia de Chile. Presidente, yo soy senador por una región donde existen graves problemas que algunos llaman la violencia rural y que tiene aparejado situaciones gravísimas. Y desde muchísimos años he tenido contacto con los pueblos originarios. Nunca, ni en dictadura habíamos escuchado el que nos salta es mapuche. Por tanto, creo que el fenómeno del racismo se le debe poner coto de manera inmediata. Todos sabemos cómo comienza un incipiente racismo, pero nadie sabe cómo termina. Por tanto, creo que es de extrema gravedad y yo quisiera pedirle, presidente, que la Comisión de Derechos Humanos, en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, pudieran generar una acción conjunta de poder invitar a diversos actores de la sociedad civil para analizar esta situación. Estamos a puerta de un proceso constitucional en donde todavía no definimos cuál va a ser el mecanismo de participación de los pueblos originarios en la nueva constitución. Lo que sí tengo claro es de que todas las constituciones de América, incluyendo a Canadá y Estados Unidos, todas, sin excepción, reconocen en su constitución a los pueblos originarios, a excepción de Chile. A excepción de Chile, que en ningún artículo establece la palabra pueblo ni originario, ni siquiera indígena. No existen. Los mapuches, los aymara, los rapanui, los cahuáscar, o los que queden de ellos después del exterminio, no existen en la Constitución. Y es la única Constitución de toda América. Uno podría decir la Guyana Francesa, Haití, todos tienen el reconocimiento, menos Chile, a su vez de la mano con la figura borbónica del intendente, que ya cumple 236 años, y que el próximo año va a ser abolida. Vamos a elegir por primera vez los intendentes llamados gobernadores en Chile. En Haití se elegían en 1901. Haití, 1901, elegía por votación, voto censitario, los gobernadores. Chile, 2020, no elige a sus gobernadores, son designados a dedo por el presidente de turno. Digo esto porque, presidente, una comisión como la nuestra que debate un tema tan importante como este, debe asegurarse que hay una ley que también sancione la discriminación racial. Y la verdad es que sería muy importante que para este efecto, dentro de todos los importantes invitados, intelectuales, activistas de derechos humanos y diversos especialistas y profesionales que hemos escuchado, yo quisiera que pudiera invitar a Millaleo, de la Comisión de Derechos Humanos, a algunos miembros de las comunidades indígenas y también a especialistas, a ver si efectivamente la legislación que estamos sancionando ahora incorpora de qué forma o no la sanción a los actos de carácter racista. Yo presenté un proyecto en diciembre del 2019 para sancionar el negacionismo, aquel que niega los crímenes y violaciones de los derechos humanos ocurridos en dictadura. En Alemania, notable país de una experiencia trágica, el negacionismo es sancionado con cárcel. Es decir, el que niega el nazismo es sancionado con cárcel. Aquí hay quienes niegan la dictadura y tenemos 2.600 detenidos desaparecidos. Esa ley la vamos a impulsar con mucha fuerza. Esperamos que llegue a esta comisión y no solo a Constitución, Legislación y Justicia, donde está detenida ya durante muchos meses. Por tanto, formalmente le solicito, presidente, pudiéramos acordar una sesión especial de esta comisión, conjunta, ojalá con la Cámara de Diputados. Dos, claramente poder profundizar este tema en dicha sesión y del debate para todos nuestros invitados, en su opinión, cómo se incorporan las formas de discriminación racista. Como ha dicho el alcalde Sharp, todos nos horrorizamos
con el crimen racista en Estados Unidos cometido por un policía de Freud, ¿no? Y nos horrorizamos. En un país donde el racismo está plenamente vigente, los Estados Unidos de Norteamérica, el país de las libertades, en donde el racismo no se ha resuelto y tiene una herida profunda. Creo que si se logra imponer un principio racista en Chile, discriminar a los mapuches o a cualquier pueblo originario, habremos retrocedido en nuestra historia. Cabe recordar que el padre de la patria, Bernardo O'Higgins, ya señaló el legítimo derecho de la nación mapuche a su autonomía, hecho que el Estado chileno a partir de 1891, con la llamada pacificación de la Araucanía, echó abajo. Eso, presidente, ojalá pudiéramos tomar ese acuerdo y tuviéramos también la opinión del gobierno en dicha sesión especial, no en esta, respecto a estos hechos, particularmente el señor ministro del Interior, el señor ministro de Justicia, y de ser necesario incorporar en esta ley los elementos que permitan que esa conducta discriminatoria, racista, pueda ser también... Gracias, presidente. Ahora, Bien. tengo la palabra, presidente. Sí, al tiro, senador, inmediatamente. Estaba invitado hoy día Moreira. Académico Salvador Millaleo, se excusó a última hora porque tenía una reunión urgente justamente por el conflicto en la Araucanía. Además es consejero del INDH, entonces está pendiente de su exposición en esta comisión por este proyecto de ley, y estamos conversando con la presidenta de la Comisión de la Cámara de Diputados, de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y Pueblo Originario, allá se llama así, Emilia Nullado, para poder generar una convocatoria conjunta para esta sesión. Senador Iván Moreira, y luego, Paula Molina, lo que sí les quería pedir el acuerdo para prorrogar unos minutos para poder, porque hay un par de preguntas que le hicieron a los profesores, y pueden ser, no sé, máximo 10, 15 minutos, como para que ellos puedan, o sea, para que ustedes puedan terminar de preguntar, intervenir, y los profesores tengan la posibilidad de responder. Ya, mire, presidente, yo no tengo ningún inconveniente en dar la unanimidad para continuar la sesión, pero yo creo que dos cosas. Yo creo que si nosotros como Comisión de Derechos Humanos queremos tocar cualquier tema, no tengo ningún problema y siempre he dado mi apoyo, no excluyo ningún tema. Pero me parece que la sesión tiene que ser solamente la Comisión de Derechos Humanos del Senado, nada más que la del Senado. Ya veremos después lo demás. Y segundo, yo tengo que contestarle un poco a lo que ha dicho, que no es el tema de este debate, porque estamos tratando un proyecto de ley, pero bueno, nosotros sabemos que el senador, por su intermedio presidente, el senador Navarro, siempre se aprovecha de cualquier oportunidad. Quiero decirle que hoy día vemos a la izquierda y vemos al senador Navarro, de alguna manera sacando el ejemplo de lo que sucede en Estados Unidos, y después de tantos años nos viene a decir que en Chile hay racismo. Yo le quiero señalar, senador Navarro, que aquí no hay racismo. Aquí no hay racismo. Aquí se respeta a todas las etnias y todas las respetamos. Segundo, estamos hablando de actos terroristas que han ocurrido en la región de la Araucanía, que son 300.000 mapuches, de los cuales más de 300 no son los violentistas. Y también, de la misma forma en que yo he condenado los hechos de terrorismo, de violencia, de algunos grupos mapuches que no representan al pueblo mapuche, también he condenado la violencia precisamente ocurrida en el día de ayer o anteayer, en que un grupo de personas atacó a personas que se habían tomado la municipalidad y hicieron llamado a la violencia. Yo condeno la violencia de donde venga, pero creo de que hoy día tratar de instalar en la discusión chilena que hay racismo, eso es una cosa incorrecta, no corresponde, creo que es un abuso, creo que la izquierda está en una actitud de guerra, de alguna manera inventando o trayendo conceptos que no obedecen a la realidad de Chile. Si Chile tiene una deuda como país con las comunidades indígenas, hay una deuda histórica,
Lamentablemente, países como Nueva Zelanda o como Canadá se demoraron 40 años en lograr esa paz. Nosotros no lo hemos podido hacer. Y todos los gobiernos, los que representaron de alguna manera al senador Navarro, todos esos gobiernos, quiero señalar que tampoco pudieron hacerlo. Hemos visto que comprando tierra no se puede. La verdad que no tenemos la varita mágica de cómo solucionar esto, pero sí que no podemos permitir de ningún lado, ni de derecha, ni de izquierda, ni extrema izquierda, ni extrema derecha, estos actos, digamos, de violencia. Chile es un país que tiene Estado de Derecho, todos tenemos que respetarlo. Incluso hoy día se está debatiendo una ley precisamente para incorporar a las comunidades indígenas para que tengan cupos reservados en el caso de que gane el apruebo. Si gana el apruebo y hay una nueva constitución que se va a elaborar, ellos van a tener también espacio para poder hacer presente sus anhelos. Entonces, yo lo único que pido, presidente, no usemos la Comisión de Derechos Humanos para generar más odio, más resentimiento. Y a mí me parece que hacer una comisión mixta va a ser una batabola. Por eso yo le pido, presidente, que recibamos, así como actuamos para el estallido social como comisión, de recibir a todos los entes, todos los que quisieron venir, así como yo di el apoyo para que pudiesen venir todos. Cuando ustedes pidieron acuerdos, se los di. Yo le pido, presidente, que actuemos independientemente como comisión del Senado en hacer las sesiones que estime necesario para tratar de ver de qué manera el Senado, sin odio, sin ánimo de venganza, sino que de diálogo, podamos ayudar a esta situación que es cíclica de violencia en la Araucanía. Es lo que yo quería señalarle, presidente. Bien, gracias, senador Moreira. Presidente. Pidió la palabra también Paula Molina. Sí, me había pedido la palabra Paula, después el senador Navarro y después los profesores. Gracias, presidente. Por su intermedio quería apuntar a dos cosas. Uno, lo que menciona el senador Navarro. Creo que sería importante, señor presidente, reiterar la invitación al Ministerio Público. Si bien la moción senatorial no dice relación con la agravante penal de la ley 20.609, e insisto, señor presidente, que sería importante tener la opinión desde el Ministerio Público en relación al agravante penal, que justamente es en materia de discriminación y tiene bastante relación con los hechos acontecidos este fin de semana. La verdad es que yo tengo solamente la información acaecida en medios de comunicación, no conozco la investigación en su fondo, por supuesto, desde CEGIGOV solamente tenemos lo que salió en los medios de comunicación, pero a la fecha solo han habido 13 causas que han tenido sentencia en base a esta agravante penal. Y si bien no es parte de esta modificación, de esta moción parlamentaria, sería importante conocer finalmente por el observatorio que tiene el Ministerio Público su visión del agravante penal, por qué no se aplica y cuál sería una posible modificación a ese agravante penal que la doctrina la ha llamado una especie de delito de odio, pero no es un delito finalmente de incitación al odio. Entonces está en una nebulosa que como que es ni fu ni fa, simplemente tenemos un agravante penal que en la práctica casi no ha tenido aplicación. Y por último, señor presidente, quería por su intermedio preguntarle a la profesora Vargas, porque las otras preguntas ya las hizo la subsecretaria, que eran prácticamente las mismas que tenía yo, con referencia a la indemnización de perjuicios, ¿qué opina ella con relación a introducir un incidente que vea en que se pueda discutir la indemnización de perjuicio y no el juicio en sí? Con respecto a la mediación, no era una instancia que teníamos como considerada y creo que va a ser muy interesante que con la subsecretaria de Derechos Humanos manejemos un poco esa instancia previa a un juicio, pero sí quisiera saber un poco más a lo técnico. La indemnización de perjuicio siempre está esta complicación porque esta es una ley que es más rápida, debería ser más efectiva, más que una reparación del autoconocimiento. Entonces, quizás a través de un proceso incidental dentro del mismo proceso, pudiese haber una indemnización de perjuicios que no perjudicara la rapidez del procedimiento en sí. Eso, señor presidente, eso era lo que quería aportar.
Bien, muchas gracias, Paula Molina. Senador Navarro, brevemente, por favor, para que puedan responder los... Respecto a lo planteado por Paula Molina, presidente, no sé si la comisión solicitó la opinión de la Corte Suprema. Corte Suprema, cuando se trata de un proyecto de ley que conlleva la acción de los tribunales, siempre entrega opinión. Es la única vez que puede entregar opinión. Lo que sería oportuno preguntar los alcances, particularmente del proyecto de ley, y opiniones sobre lo planteado la indemnización de perjuicio, que para mí es un elemento fundamental de manera disuasiva y también de reparación respecto a cuando se cometen estos tipos de delitos, sino las causas que lleguen a condena penal, por lo demás, una forma de reparación bien especial, porque el sujeto objeto del daño no se resarce, no se repara, solo con una sanción penal a quien infringe ese daño. Lo segundo, solo decirle, senador Moreira, de que tenemos un proyecto de ley que me acabo de consultar, presidente, el proyecto de ley del negacionismo está en la Comisión de Derechos Humanos. Fue enviado por la Sala de Derechos Humanos. Así que está en tabla, presidenta, pero cuando usted decía ponerlo, porque creo que sí vamos a tener consenso respecto de que la negación y el negacionismo no contribuye ni a la paz, ni contribuye al buen vivir, ni a la salud de los pueblos, y que debe, en mi opinión y la de muchos, tiene que ser sancionado. Y lo tercero, lo ocurrido en Temuco, no puede ser usado respecto, digamos, de que vamos a inventar conceptos que no están en Chile. Solo digo de que, al igual que la noche de los cristales rotos, de 1939, nadie sabe cuándo ocurre, digamos, la delgada línea roja que se traspasa respecto de actos de racismo. Racismo ha existido de manera permanente, pero yo lo que sentí de ver saltar a aquellos que saltaron cantando El que no salta es mapuche, es un hecho muy distinto al racismo ejercido discriminatorio permanente por parte de la sociedad. No veo saltando a grupos de chilenos gritando el que no salta es italiano, o el que no salta de las múltiples colonias yugoslavos, porque Chile es un país y el que nos salta, perdona, y el que nos salta es Paco, ¿no es lo mismo? Cuando parlamentario, perdona que te interrumpa. El que no salta es momio, también. Entonces, solo quiero decir de que en toda la legislación internacional es una expresión racista la que hemos visto y observado ayer, lamentablemente, en Curacautín. Y yo invito a la reflexión. Y solo digo eso, habrá una investigación penal. Yo he solicitado, presidente, relator de las Naciones Unidas, creo que este es un hecho que va a llevar a Chile también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque aparte de los elementos de uso de la violencia que existe en la Araucanía, el quema de camiones, el quema de escuelas, cuya condena hemos señalado de manera reiterada, sin ambigüedades, porque yo señalo que esos son hechos penales, punibles, que tienen que ser perseguidos e investigados por la Fiscalía. Estamos hablando de expresiones racistas que son distintos de delitos en contra de la propiedad privada. Y hay una diferenciación que, por su intermedio, el senador Moreira debería tener claro de lo que son delitos contra la propiedad privada o pública, que tienen que ser investigados y sancionados penalmente, con los actos de expresiones odiosas, que es lo que tenemos hoy día como elemento máximo, que afectan, digamos, la condición de pueblo, y particularmente en la región que tiene la más alta concentración de pueblo originario, en este caso el pueblo mapuche. Este no es Ya, por favor, para que vayamos cerrando, porque pudiéramos tratar. Gracias, presidente. Bien, de todo lo que planteó el senador Navarro hay un punto que recojo, me parece importante solicitar, secretaria Jimena, no sé si ya se hizo desde la comisión, pedirle a la Corte Suprema que envíe una opinión sobre el proyecto de ley, un informe, porque ya estamos pronto a terminar el periodo de audiencia y vamos a comenzar ya la tramitación del proyecto de la idea general de legislar y después la... Presidente, ¿le puedo hacer una consulta, presidente? Sí, a ver si nos responde... Muy corto. No, que quiero pedirle, reiterarle
Yo estoy de acuerdo que tenemos ya una serie de instituciones que han venido, hemos hecho un buen debate, hemos escuchado, pero yo creo que hay que terminar con todas las personas que nosotros hemos sugerido. Si bien es cierto, me han comunicado que están incluidas, pero yo quiero reiterar: Mujeres Pro Equidad, de la Organización de la Universidad de Frontera de Temuco, y Álvaro Paul, que es profesor de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos de la Universidad Católica, que yo pedí que sean invitados. Yo sé que ha habido una lista anterior. Y lo otro, que a mí me gustaría que como comisión, como lo ha señalado el senador Navarro, yo no tengo ningún tema, pero prefiero que las primeras sesiones sean sesiones del Senado, y la Cámara de Diputados hará lo mismo, y ya se verá si se hace una sesión en conjunta. Pero esta primera etapa, yo pido que, encuentro que cuando nosotros hacemos las sesiones, son sesiones prudentes, son sesiones en que nos respetamos. Entonces, por eso yo quiero, presidente, que cuando usted estime conveniente la sesión especial, solamente seamos los senadores. Gracias. Bien, sí, quedan pocas sesiones, y no es que ya esté cerrando el debate acá, pero quedan poquitos invitados, y los que acaba de mencionar el senador Moreira, entiendo, están en la Secretaría, ¿no? Se han hecho Sí. las invitaciones. Pero lo de la Corte es importante tenerlo presente. Secretario, ¿va a decir algo? Sí. Sí, presidente, lo que pasa es que la Secretaría considera que el proyecto no modifica la organización y atribución ante los tribunales, por lo tanto no entendemos que habría que consultarle a la Corte Suprema, porque ya tienen esa facultad los tribunales, sino que se está regulando con distintos aspectos, pero la verdad que no hay una modificación de fondo que se le dé una nueva atribución al tribunal. Muy bien. Salvo que si a la comisión le parece y lo estiman, se puede oficiar, pero... No, pero si no es... O sea, solo si es pertinente. Sí, senador Navarro, cortito, por favor. No, yo entiendo que estamos en la etapa inicial de la audiencia pública, pero van a haber indicaciones. Y respecto, digamos, de la opinión del Ministerio Público con el tema de la indemnización de daño y perjuicio, u otras agravantes, pueden ser sujetos de indicación. Claramente queremos fortalecer una ley precautoria y sancionatoria. Entonces, tal vez, una vez que estén aprobadas las indicaciones, podamos hacerlo. Pero está claro de que queremos una reforma, no solo en el papel, queremos una reforma efectiva, queremos salvaguardar derechos y fortalecer derechos, y el tema que ha sido planteado en torno a la indemnización o a la indemnización de daño y perjuicio, creo que va a estar. Yo por lo menos estoy disponible para incorporarlo como indicación y buscar los apoyos necesarios. Sí, en otros momentos también se hace eso. Antes de ir a la sala del proyecto se puede pedir, si es que efectivamente se modifican atribuciones de los tribunales, un informe o una opinión de la Corte Suprema. Pero, presidente, yo con Jimena conocemos la opinión de siempre asertiva, pero bueno, estaría bueno también tener la opinión de la Corte Suprema si se modifican o no las atribuciones, o al momento que hagamos las indicaciones. Por eso estoy planteando, sí. Para la discusión en particular. Ahora sí, profesora y profesor, gracias por la paciencia. Brevemente, para ir cerrando un poco, recoger las distintas preguntas, comentarios que se han hecho, y concluimos la sesión. Ok, voy a responder en conjunto la pregunta que hace la subsecretaria Recabarren y la señora Molina sobre el tema de la rapidez de este procedimiento versus la posibilidad de decretar una indemnización de perjuicio. Yo no veo ningún problema. Este es un procedimiento relativamente breve, y la única diferencia que estaría haciéndose con esta modificación es que, además de probar el acto discriminatorio, se pruebe el daño. Y eso se puede hacer en la audiencia que está prevista, y es una audiencia de recepción de prueba, en los plazos que establece la ley, y que la parte, en este caso el actor que está alegando la existencia de este acto discriminatorio y quiere ver reparado su daño vía indemnización económica, deberá acompañar los documentos o la prueba que permita, ¿no es cierto?, al juez determinar ese monto de indemnización. Me parece que el procedimiento tiene una estructura que es bastante más mejorada de lo que es un procedimiento ordinario civil en Chile, que todos saben que o no sé si todos, pero es un procedimiento que decimos de alto conocimiento y que tiene una duración promedio en primera instancia de 3 años. O sea, eso significa
prácticamente cerrarle la puerta, digamos, a la persona que quiere la indemnización, y que en este caso este procedimiento de la ley Zamudio se parece mucho al procedimiento, podríamos decir, en su estructura tiene mucha semejanza con un procedimiento sumario, que está en nuestro Código de Procedimiento Civil también del año 1902, pero que su estructura permite y favorece una rápida tramitación. Por ejemplo, se compone de 2 audiencias, si hay conciliación, el juicio termina, y las audiencias están previstas para el 5.º día, entonces la estructura facilita. Yo creo que hay que sacarnos de la cabeza la creencia de que la indemnización de perjuicio solo puede decretarse vía procedimiento ordinario. La indemnización de perjuicio se puede decretar vía procedimiento sumario y otros procedimientos especiales que existen. Por lo tanto, no creo que como que aquí haya una colisión con la naturaleza cautelar que podría tener otro tipo de procedimiento o por la vía incidental. Me parece que el procedimiento da el ancho, por decirlo así, para poder llegar a determinar una indemnización. Y la pregunta sobre la acomodación razonable antes del juicio, espero haber entendido bien la pregunta de la subsecretaria. Me parece que a propósito, yo tampoco conocí ese término, lo encuentro especialmente contundente, ¿no? Tiene muchísima fuerza. Ese trabajo de acomodación razonable, evitando el juicio, podría hacerse vía mediación, por ejemplo. Y perdone que insista con esto, pero me parece que es un mecanismo que lo tenemos a la mano y que si está al alero del Poder Judicial y dentro del procedimiento como una etapa incluso previa al juicio, como sucede, por ejemplo, en materia familiar y como sucede para un juicio que se asemeja en algún sentido, que son los casos de indemnización por daños en salud, que hay una mediación previa obligatoria desde hace varios años atrás y que funciona. No veo por qué no podría uno imaginar que para los efectos de tanto de la acomodación razonable que se ha propuesto aquí o para los efectos de determinar un monto de indemnización, uno podría dar la opción a las partes a tener una instancia de mediación previa, no sé si obligatoria o voluntaria, es una cuestión que habría que discutir. Todas estas cosas tienen varios puntos y factores que hay que analizar caso a caso o materia a materia, pero esa podría ser una opción de que esté vinculado al sistema judicial, que me pareció ser la inquietud de la subsecretaria, pero que permita no entrar al juicio de manera directa y ya en una lógica más adversarial. Eso sería mi opinión. Muchas gracias, presidente. Gracias, profesora Macarena Vargas. Profesor Díaz de Valdés. Gracias, señor presidente. Tengo 4 puntos acá. El primero, la pregunta de la señora subsecretaria. A ver, esto es una razón histórica más bien, es decir, los tratados internacionales básicos post Segunda Guerra Mundial se aprueban cuando la no discriminación realmente no era un derecho de primer orden, y por eso, digamos, se pone de moda esta idea de igualdad de derechos, es decir, se me protege en igualdad cuando se me respeta en la igualdad en el goce y ejercicio de otros derechos, y por eso, digamos, todos los tratados posguerras tienen esa idea. Ahora, eso fue superado, de hecho, eso se notó como un problema ya en los 60, 70, y de hecho en Europa lo que se hizo fue que se tuvo que aprobar un protocolo especial que modifica la Convención Europea de Derechos Humanos para poder reclamar la no discriminación y la igualdad como un derecho autónomo. Lo que pasa es que yo no entiendo por qué la Convención Americana moderna, la última que se aprobó, copió el mismo error, porque esto ya estaba superado fuera por la experiencia, digamos, esto no es teoría. Entonces yo diría, esto me pregunta, ¿hay que seguir la Convención Americana en esto, la nueva? No, hay que seguir, digamos, la tendencia universal que es hacia ampliación de la protección de la igualdad. No quedarse pegado en la igualdad atado a un derecho. Ahora, ejemplo, le doy 2, uno más abstracto como para ver el punto y uno un poco más concreto lo que hemos vivido. Abstracto, el día de mañana el gobierno quiere dar, ahora con COVID, por ejemplo, un bono a las personas colorinas, un bono de 50.000 pesos. La verdad es que eso no afecta el derecho de nadie, a menos que usted estire el concepto de derecho fundamental al máximo. Pero es un beneficio que no tiene ninguna razón de ser suficiente, vulnera la igualdad. Puede que no vulnere la propiedad ni otro derecho asociado, vulnera solo la igualdad. Entonces no siempre es tan fácil llevar. Y otro ejemplo que le puedo dar más real es el caso, entiendo, miren, no lo he pensado mucho, pero el caso no se acuerda, esta norma que había que le daba a los cónyuges de los personal diplomáticos en el extranjero una asignación distinta, si eran hombres o si eran mujeres.
Es decir, si usted era hombre y tiene su señora, yo le paso plata, pero si usted es mujer y tiene un marido, el marido tiene que trabajar, yo no le paso plata. Eso, digamos, se impugnó al Tribunal Constitucional, y ahí tiene un ejemplo quizás de algo que no afecta directamente a otro derecho, pero que afecta a la igualdad en sí. Y para terminar el punto solamente, incluso en aquellos casos en que yo afecto a otro derecho, y esto es lo más importante quizás, este es el veneno más grande que tiene hoy día la norma. Lo importante al final del día, cuando yo vinculo igualdad a otro derecho, es que para saber si una infracción, yo miro el otro derecho, no miro la igualdad. Entonces, para prueba, para argumentación, si la afectación al derecho asociado es menor, la verdad es que da lo mismo que haya vulnerado la igualdad. Ese efecto se produce en la práctica. No sé si se sigue, pero todo el énfasis se pone en el derecho asociado y no en la igualdad. Y eso, digamos, insisto, no es algo teórico, ya se viene en Europa y por eso se modificó y hay este protocolo. Entonces, sí, mi sugerencia sería seguir la tendencia universal actual y no, digamos, esta tendencia posguerra que ya está superada. Un segundo punto es respecto a la acomodación razonable. Es cierto, la acomodación razonable nace en ciertos escenarios, básicamente laboral, que es donde más se daba, y comenzó unida, fíjese, al tema religioso, básicamente porque las sociedades se hicieron más multireligiosas y había problemas de gente, por ejemplo, que quería el viernes para descansar en vez del domingo y tenía que rezar mirando la Meca, por ejemplo, musulmanes, etcétera. O los sábados, que son sabatistas y no pueden, en Chile hemos tenido casos, gente no puede rendir examen universitario, etcétera. Entonces, sí, le encuentro razón, y usted tocó un punto muy importante ahí. Esto se da más bien entre privados, porque frente al Estado es más fácil exigir. Y frente a privados se da en ciertos escenarios, básicamente laboral, o en ciertas instituciones que tienen alguna relación de poder versus la persona. Por ejemplo, una universidad respecto a su alumno. Pero no está pensado en relaciones horizontales, completamente horizontales entre privados. Está pensado siempre en una relación de poder. No sé si eso responde a la pregunta. En todo caso, si quieren saber más de acomodación razonable, hay harta literatura ahí. Canadá fue el primer país, pero esto ya se expandió. En Europa está muy desarrollado. Y perdonen que pase el aviso, pero yo publiqué un libro el año pasado sobre igualdad y tiene un capítulo sobre esto. Si quieren ver bibliografía ahí, para que no me lean a mí, pero vean la bibliografía, digamos, y ahí van a ver la fuente. 2 puntos más. Respecto al senador Moreira, senador Navarro, esto que decía de cómo esta ley puede defender frente al racismo. Lo primero es que yo estoy de acuerdo que el racismo hay en Chile hace mucho tiempo. Bueno, de hecho, la misma pacificación de la Araucanía fue un acto de racismo tremendo, digamos, eso ya viene del siglo XIX. Pero hay otros grupos que están siendo afectados por el racismo, ojo, y por eso quiero que, ojalá la idea sería que fuera más sistémica la mirada. Y acuérdense, por ejemplo, lo que pasó en Antofagasta contra los colombianos, eso fue bien escandaloso, digamos, la manifestación pública contra los colombianos. O acuérdense lo que pasó con los haitianos. Digamos, aquí ya tenemos experiencia suficiente para entender que esto es un problema que se vino a quedar y que deberíamos enfrentarlo como tal. Y quizás, senador Navarro, si a usted le interesa esto, una posibilidad sería destacar a la raza o la etnia como una categoría sospechosa de verdad, con un efecto real distinto al resto, digamos, como hicieron los americanos respecto a la raza, o como se hizo en otros países respecto de otras cuestiones, porque hay sociedades en que los factores van cambiando. Por ejemplo, en Irlanda del Norte lo importante fue en su momento la religión, si era católico o protestante. Entonces, y por ejemplo, y perdón porque esto quizás puede servir como experiencia para lo que se vivió, en Irlanda del Norte, una sociedad dividida por la violencia entre católicos y protestantes, los protestantes controlaban la policía y los católicos no tenían representación en la policía. Eso hacía que los católicos no confiaran en la policía. ¿Y qué se hizo? Se hizo un programa especial de discriminación positiva para inyectar católicos a la policía. Y ahí se logró crear un cuerpo más representativo de la diversidad, digamos, que había en esa comunidad. Entonces es importante ver otros países. Puede que no nos guste la experiencia, puede que sí, pero esto se ha vivido en otros. Y finalmente termino con, una cosa más, Navarro, en cuanto al tema de los pueblos originarios. Quizás el caso interesante sería el de México, porque México ha tenido, como usted dice, muchos países latinoamericanos han puesto en la Constitución. México el que más lo puso, pero ha tenido experiencias buenas y malas, y es bueno aprender de esa experiencia, especialmente temas de discriminación, porque a veces incluso hay discriminación dentro de los mismos pueblos originarios. Entonces es bueno ver cómo dar autonomía, pero poniendo ciertos límites a esos problemas. Por ejemplo, la mujer ha tenido ciertos problemas, especialmente en algunos casos mexicanos. Y termino, ahora sí no hablo más, ya que por aquí no me aguanto, pero soy constitucionalista, me disculparán, y creo súper interesante haber pedido la información de la Corte Suprema, como dice el senador Navarro, pero mi único tema sería aquí que si le piden eso a la Suprema, estarían reconociendo que esto es ley orgánica constitucional y por tanto cambia el quórum.
Se los hago ver solamente. Yo creo que será súper interesante, encuentro que mientras más mejor, pero les hago ver, digamos, que ambas cosas van unidas, súper por eso. Muy bien, muchísimas gracias, profesor José Manuel Díaz de Valdés, también a la profesora Macarena Vargas, su secretaria, Paula Molina, senador Navarro, senador Moreira, secretaria Susana. Que estén muy bien por haberse cumplido el objeto de esta sesión esta semana. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias, presidente. Saludos a todos nuestros invitados.